Todo se fue al carajo en un abrir y cerrar de ojos. De esas veces que ni el ultra instinto te avisa del golpe bajo que te va a dar la vida. Imagínate a Goku, el tipo que salvó la existencia más veces de las que podemos contar, parado en medio de lo que quedaba de la corporación Cápsula, rodeado de sus amigos que ahora lo miraban como si fuera basura espacial. La acusación era una locura. Decían que él había pactado con las fuerzas del vacío para borrar los universos y quedarse con el trono de Zeno-sama. Es una trampa, maldita sea, miren mis ojos. Gritaba Goku con la voz rota, pero nadie quería escuchar razones porque las pruebas implantadas por un enemigo invisible eran perfectas. Vegeta fue el primero en dar el paso al frente, con esa rabia contenida que siempre le tuvo. Pero esta vez se sentía distinta, olía a odio puro del de verdad. El príncipe no esperó ni un segundo y se lanzó con un puñetazo cargado de energía destructora directo a la mandíbula de Goku, mandándolo a volar contra unas montañas lejanas. Siempre fuiste un peligro, Kakaroto, un animal que solo busca pelear sin importar las consecuencias. Rugió Vegeta mientras su aura de mega instinto explotaba, iluminando el cielo de un tono morado enfermizo que anunciaba el fin de una era de paz. Goku se levantó de los escombros, limpiándose la sangre de la comisura de los labios, tratando de entender por qué Gohan y Piccolo también estaban cargando ráfagas de ki contra él. No quería pelear, pero el cuerpo le pedía sobrevivir ante el asedio de los que antes llamaba hermanos. De pronto, un Kamehameha masivo, pero de color oscuro, impactó en la espalda de Goku. Era Gohan, quien con lágrimas de rabia gritaba que no le perdonaría haber traicionado la confianza de su madre. La traición dolía más que los huesos rompiéndose, y el ambiente se sentía pesado, como si el mismo oxígeno se negara a entrar en los pulmones del Saiyajin. Si así quieren las cosas, entonces vengan todos de una vez, exclamó Goku, dejando que su ki estallara en un azul eléctrico que agrietó el suelo bajo sus pies por kilómetros. La pelea se volvió un caos absoluto de ráfagas amarillas y azules cruzando el cielo, con Goku bloqueando patadas de Krillin y Tensinan mientras esquivaba los ataques mágicos de un Piccolo que no mostraba ni una pizca de piedad. Era una danza de muerte donde el protagonista ya no era el héroe, sino la presa de una cacería organizada por los mismos seres que él había resucitado con las esferas del dragón. Bills y Whis miraban desde lo alto, y aunque el dios de la destrucción parecía dudar, terminó cediendo a la presión de los otros dioses que exigían la cabeza del Saiyajin. Vegeta apareció detrás de Goku con un destello de velocidad increíble y le conectó una serie de rodillazos en las costillas que sonaron como troncos secos partiéndose. Se acabó, Kakaroto, hoy mueres como el villano que siempre supimos que podías ser, sentenció el príncipe antes de lanzarle un final flash a quemarropa que envolvió a Goku en una explosión cegadora que borró el paisaje. En medio del humo y el fuego, Goku sentía como su corazón se hacía pedazos, no por las heridas físicas, sino por el vacío de ver a Milk y a Bulma gritando desde lejos que acabaran con él. Ya no quedaba nada por qué luchar en la Tierra, ni en este tiempo, ni en esta dimensión. De repente, una grieta dimensional empezó a tragarse la luz alrededor del campo de batalla. El odio de tantos guerreros poderosos concentrado en un solo punto había roto la estructura del espacio-tiempo justo debajo del Saiyajin malherido. Goku miró por última vez a sus antiguos camaradas. Sus ojos ya no brillaban con la inocencia de siempre, ahora había un destello de decepción profunda y una promesa de silencio absoluto. Mientras caía hacia el vacío de la grieta, vio como incluso su propio hijo cargaba un último ataque para rematarlo. Algún día entenderán el error que cometieron, pero para entonces, yo ya no seré el mismo tipo amable que conocieron, pensó Goku mientras la oscuridad se lo tragaba por completo, desapareciendo de la faz del universo conocido. El vacío no era el fin, era el inicio de algo que nadie podía imaginar. Un lugar fuera del tiempo donde los segundos eran décadas y los minutos eran siglos de soledad pura. Goku aterrizó en una llanura blanca infinita, un lugar donde la gravedad te aplastaba el alma y el silencio te volvía loco en cuestión de horas. No había comida, no había agua, solo su propia energía y el deseo ardiente de demostrar que todos estaban equivocados. Aquí, el tiempo no funcionaba igual, y el Saiyajin lo supo en cuanto vio que sus heridas no sanaban, sino que se quedaban ahí como recordatorios constantes de la traición. Pasaron los primeros 1000 años y el cuerpo de Goku se transformó. Sus músculos se volvieron densos como el acero y su mente se afiló como una espada lista para el degüelle.
Empezó a entrenar sombras, visualizando a Vegeta, a Bills y a cada uno de los que le dieron la espalda, perfeccionando movimientos que desafiaban las leyes de la física cuántica. No era solo fuerza bruta, era una evolución espiritual donde el rencor se convertía en combustible para alcanzar estados de poder que ni los mismos ángeles habían soñado en sus meditaciones más profundas. La cuenta regresiva hacia los 3 millones de años había comenzado, y lo que sea que saliera de esa dimensión después de tanto tiempo, ya no sería simplemente un Saiyajin. Goku se sentó en posición de loto en medio de la nada, dejando que su ki se expandiera hasta los rincones más oscuros de esa prisión dimensional. 3 millones de años, eso es lo que me tomará olvidar quién era y convertirme en lo que necesito ser, susurró para sí mismo, mientras una luz dorada y negra empezaba a brotar de sus poros, marcando el inicio del entrenamiento más bestial de la historia de la creación. La cosa se puso color de hormiga allá arriba en el palacio de Zeno-sama, porque no solo eran los mortales los que querían ver a Goku bajo tierra, sino que los peces gordos del cosmos ya habían montado un circo para sentenciarlo. Todos los dioses de la destrucción estaban presentes, flotando con esa aura de superioridad que te revuelve el estómago, mientras los ángeles mantenían esa calma mística que a veces parece indiferencia pura. Es una deshonra que un simple mortal haya jugado con el equilibrio de los universos, gritaba Bermouth mientras golpeaba su trono, con la cara roja de la rabia, mientras que Bill solo miraba al suelo, evitando la mirada de un Goku que estaba encadenado con grilletes de energía divina que le quemaban las muñecas. Goku intentó hablar, pero la presión del ki de Daishinkan era tan pesada que sentía que los pulmones se le iban a reventar contra las costillas en cualquier momento. Bill-sama, usted sabe que yo no hice nada de eso, díales la verdad. Alcanzó a decir Goku con un hilo de voz, pero el gato morado simplemente suspiró y miró hacia otro lado, murmurando que las pruebas eran irrefutables y que no podía arriesgar su cuello por un Saiyajin rebelde. La traición de sus amigos dolió, pero ver que los dioses a los que alguna vez consideró maestros le daban la espalda, fue como un golpe directo al alma que terminó de romper lo poco que quedaba del Goku alegre de siempre. De repente, la tensión estalló cuando Champa se burló de la situación, lo que provocó que Goku, en un arranque de pura adrenalina y despecho, hiciera crujir sus cadenas hasta que éstas empezaron a agrietarse. No me voy a quedar aquí sentado esperando que decidan mi vida como si fuera un juguete. Rugió Goku mientras su cabello destellaba entre el dorado y el plateado en un parpadeo violento. Daishinkan, sin mover un solo músculo de la cara, levantó un dedo y una onda expansiva mandó a Goku de rodillas, hundiendo el suelo del palacio sagrado bajo su peso, demostrando que en ese lugar la fuerza bruta no servía de nada contra la jerarquía celestial. Whis, que siempre fue el más cercano al Saiyajin, se acercó con el báculo en mano y una expresión de lástima que a Goku le dolió más que un puñetazo de Jiren. Lo siento mucho, Goku-san, pero las leyes de la existencia son claras y el castigo por alta traición cósmica no es la muerte, sino algo mucho peor, susurró el ángel mientras empezaba a dibujar símbolos extraños en el aire que brillaban con una luz blanca cegadora. Goku forcejeaba, sus músculos se inflaron al máximo y sus venas parecían que iban a estallar. Pero la magia de los ángeles era como una red invisible que se apretaba más cuanto más intentaba escapar. El juicio llegó a su fin cuando el gran sacerdote anunció que Goku sería desterrado a la dimensión del vacío perpetuo, un lugar donde el tiempo es una línea muerta y la soledad es la única compañera. Los demás dioses empezaron a reírse o a celebrar, pensando que finalmente se libraban del mortal que los hacía quedar en ridículo con su poder, pero no contaban con que el espíritu de un Saiyajin no se rompe tan fácil. Goku los miró a todos, uno por uno, grabándose sus caras en la memoria mientras una energía oscura empezaba a arremolinarse en sus pies, preparándolo para el sellado definitivo que lo borraría del mapa por millones de años. Si me encierran, más vale que se aseguren de que la puerta sea fuerte, porque cuando salga no habrá Dios que pueda detenerme. Gritó Goku con una voz que ya no sonaba humana, sino como un trueno que hizo temblar hasta los cimientos del palacio de Zeno-sama. Los dioses se quedaron callados por un segundo, sintiendo un escalofrío que recorrió sus espinas dorsales, pero Daishinkan simplemente cerró el puño y un portal de pura oscuridad se tragó a Goku por completo. El Saiyajin sintió como su cuerpo era estirado y comprimido al mismo tiempo, como si lo estuvieran moliendo a golpes en una licuadora espacial, mientras el mundo que conocía se desvanecía en un punto de luz lejano. En ese limbo entre dimensiones,
Goku se encontró flotando en una nada que no tenía arriba ni abajo, donde el aire sabía a metal y el frío te calaba hasta los pensamientos más profundos. No había rastro de ki, no había rastro de vida, solo él y el eco de las palabras de traición que seguían resonando en su cabeza como un disco rayado que no lo dejaba descansar. La rabia empezó a transformarse en algo frío, una determinación que nunca antes había sentido, porque ya no entrenaría para proteger a nadie, sino para sobrevivir y cobrar cada una de las deudas que le acababan de imponer. Las paredes de esa prisión dimensional eran como espejos que le devolvían una imagen de él mismo, pero más viejo, más cansado y con una mirada que ya no buscaba diversión en la batalla, sino justicia a cualquier precio. Goku se puso en guardia, lanzando un golpe al aire que generó una onda de choque tan potente que la dimensión entera vibró, dándose cuenta de que en este lugar, su poder no tenía límites porque no había nadie a quien cuidar. 3 millones de años. Pues vamos a ver quién aguanta más, si este maldito lugar o yo, dijo Goku con una sonrisa amarga mientras empezaba a calentar para la rutina de ejercicio más larga de la eternidad. El primer año pasó como si fueran siglos, y Goku descubrió que podía usar su propio dolor como una fuente inagotable de energía, transformando el Super Saiyajin en algo que consumía la oscuridad del ambiente. Sus movimientos se volvieron más fluidos, casi como si se estuviera convirtiendo en parte del mismo vacío, esquivando ataques imaginarios de enemigos que solo existían en su mente pero que golpeaban tan real como el acero. No tenía comida, así que aprendió a alimentarse de la energía pura que emanaba de su propio espíritu guerrero, forzando a sus células a evolucionar o morir en el intento bajo la presión del no tiempo. Al final de este proceso de sellado, el Goku que entró ya estaba empezando a morir para dar paso a un ser nuevo, una entidad que no conocía la piedad y que solo entendía el lenguaje del poder absoluto. La dimensión se estremecía cada vez que él soltaba un grito de guerra, y aunque los dioses creían que lo habían castigado, en realidad solo le habían dado el gimnasio perfecto para convertirse en su peor pesadilla. Los cimientos de la realidad empezaban a agrietarse con cada segundo que pasaba en el mundo exterior, mientras que para Goku, el entrenamiento de 3M apenas estaba calentando motores. El golpe contra el suelo de esa dimensión fue seco, de esos que te sacan todo el aire y te dejan los oídos pitando como locos. Goku abrió los ojos y lo único que vio fue una negrura infinita, un vacío tan pesado que sentía que le apretaba los pulmones como si estuviera a miles de metros bajo el agua. Se levantó tambaleándose, buscando con la mirada alguna salida o algún rastro de luz, pero no había absolutamente nada. Era como si lo hubieran borrado del mapa y lo hubieran tirado a una papelera de reciclaje cósmica. «Hola. ¿Hay alguien ahí?» «Bill-sama». «Bis», gritó con todas sus fuerzas, pero su propia voz no hacía eco, se moría apenas salía de su garganta, dejándolo en un silencio que te ponía los pelos de punta. Pasaron las horas, o tal vez fueron días, porque en ese lugar el tiempo es una basura que no avanza, y la desesperación empezó a jugarle sucio a la cabeza de nuestro guerrero. Goku se puso a lanzar ráfagas de ki solo para iluminar un poco el lugar, pero las bolas de energía se desvanecían a los pocos metros, consumidas por esa nada que parecía alimentarse de su poder. De repente, una sombra empezó a materializarse frente a él, tomando la forma de Vegeta con esa sonrisa burlona que tanto le dolió en el palacio. «Qué patético eres, Kakaroto, abandonado por todos como el estorbo que siempre fuiste», le soltó la sombra con una voz distorsionada que le heló la sangre. Goku no aguantó más y se lanzó con un puñetazo cargado de rabia, pero su mano atravesó a la aparición como si fuera humo negro. La sombra de Vegeta le respondió con una patada en las costillas que, aunque no era física, le quemó el alma y lo mandó a rodar por el suelo invisible. «Cállate, tú no eres él, Vegeta nunca diría eso», gritó Goku mientras se transformaba en Super Saiyajin Dios, inundando el vacío con un aura roja carmesí que por fin le dio algo de color a esa prisión. Empezó a intercambiar golpes con proyecciones de sus antiguos amigos. Piccolo, Gohan y hasta Krillin aparecían para golpearlo y recordarle cada palabra de la traición, forzándolo a pelear contra sus propios recuerdos en una batalla mental que lo estaba destrozando. El cansancio físico era una broma comparado con el dolor de pelear contra los que amaba, pero Goku se dio cuenta de que si se rendía ahora, moriría en ese agujero antes de completar siquiera el primer siglo. «Si esto es lo que el vacío tiene para mí, entonces vengan con todo, maldita sea».
exclamó mientras su ki estallaba en una onda de choque que por fin logró agrietar la oscuridad a su alrededor. Se puso en guardia, sintiendo como sus músculos se tensaban y su mente empezaba a dejar de lado la tristeza para darle paso a un instinto de supervivencia que nunca había necesitado usar al 100%. Cada golpe que lanzaba al aire era una descarga de frustración, aprendiendo a pelear sin ver, guiándose solo por la mínima vibración de su propia energía rebotando en la nada. De pronto, el vacío respondió a su agresividad y empezaron a llover rayos de energía oscura desde todas las direcciones, obligando a Goku a moverse a una velocidad que desafiaba la lógica. Era un entrenamiento infernal donde no había pausas para comer ni para dormir. Sus células empezaron a mutar para absorber la poca energía estática del ambiente, manteniendo su cuerpo en un estado de alerta constante. Más rápido, tengo que ser más rápido si quiero salir de aquí, se decía a sí mismo mientras esquivaba un ataque que casi le vuela la cabeza, dándose cuenta de que sus sentidos se estaban agudizando a un nivel que ni el ultra instinto le había dado antes. La soledad empezó a ser su mejor maestra, porque al no tener a nadie con quien hablar, Goku empezó a hablar con su propio poder, entendiendo cada fibra de su ADN Saiyajin como nunca antes. Se sentó a meditar en medio de la lluvia de ataques, dejando que su cuerpo recibiera los impactos para endurecer su piel hasta que fuera más dura que el Kacchin. El dolor era constante, un fuego que le quemaba los nervios, pero en lugar de gritar, Goku empezó a reírse, una risa algo ronca que demostraba que algo dentro de él se había roto para siempre, dejando espacio para un guerrero mucho más oscuro y decidido. 3 millones de años me dieron de sentencia, pues cada maldito segundo lo voy a usar para volverme un monstruo, susurró mientras se ponía de pie y el aura azul del Super Saiyajin Blue empezaba a tornarse de un tono índigo casi negro. Empezó a practicar combinaciones de golpes que duraban horas, moviéndose de un lado a otro con una fluidez que hacía que pareciera que había 10 Gokus peleando al mismo tiempo. Sus nudillos sangraban y sanaban en cuestión de segundos, adaptándose a la presión extrema de una dimensión que intentaba aplastarlo sin descanso, pero él se negaba a doblar las rodillas. En un momento de furia total, cargó un Kamehameha con toda la energía que le quedaba, pero no lo lanzó hacia afuera, sino que lo contuvo dentro de sus propias manos, obligando a su cuerpo a absorber toda esa potencia destructiva. El estallido interno fue brutal, casi se desintegra ahí mismo, pero cuando el humo se disipó, sus ojos brillaban con una intensidad aterradora, como 2 estrellas a punto de explotar. Ya no sentía hambre ni sed, solo la necesidad imperiosa de volverse más fuerte que Zeno-sama y todos los ángeles juntos, porque la justicia que él buscaba no se la iba a dar nadie, la tendría que tomar por su cuenta. Goku empezó a crear sus propios enemigos con su ki, simulando batallas contra Bills donde el dios de la destrucción no tenía ninguna oportunidad contra sus nuevos movimientos. Cada vez que derrotaba a una de sus creaciones, sentía que su poder subía un escalón más en una escalera que no tenía fin, rompiendo los límites de lo que un mortal debería poder soportar. Sus gritos de esfuerzo empezaron a desgarrar la tela de la dimensión, creando pequeñas chispas de luz que iluminaban su rostro, el cual ya no mostraba la amabilidad de antes, sino una seriedad de alguien que ha visto el fin de todas las cosas. Este era apenas el inicio del primer 1.000.000 de años, y Goku ya estaba dejando de ser el tipo que perdonaba a sus enemigos para convertirse en la personificación de la venganza y el poder absoluto. Se lanzó de nuevo al ataque contra la nada, jurando que cuando las puertas de ese lugar se abrieran, el multiverso entero iba a temblar al escuchar su nombre. El infierno personal del Saiyajin estaba dando sus frutos, forjando un arma viviente que ningún dios estaba preparado para enfrentar, mientras el vacío seguía intentando, sin éxito, apagar la llama de su espíritu guerrero que ahora ardía más fuerte que nunca. El tiempo ahí adentro es una basura que no se puede medir, pero para Goku, el primer 1.000.000 de años fue como una tortura que no terminaba nunca. Imagínate que cada hueso de su cuerpo se rompió y se volvió a pegar por la pura presión de la gravedad del vacío que intentaba volverlo polvo. Hubo momentos donde el Saiyajin se quedaba tirado en la nada, sin una gota de ki, sintiendo como sus células se apagaban una por una. No me voy a morir así, todavía tengo que verles la cara a esos desgraciados, gritaba Goku mientras sus cuerdas vocales se desgarraban, pero esa misma voluntad de hierro hacía que su cuerpo generara una energía nueva, una que no venía del aire ni de la comida, sino de la pura rabia de haber sido traicionado por su propia sangre. Llegó un punto donde ya no necesitaba respirar,
porque su organismo mutó para alimentarse de la estática del ambiente. Goku se puso de pie después de lo que parecieron siglos de estar tirado y empezó a lanzar golpes al aire. Pero esta vez eran tan rápidos que el sonido llegaba 3 segundos después. De repente, el vacío materializó una copia de Vegeta, pero con un poder que daba miedo, una versión que no dejaba de burlarse de él. Mírate, Kakaroto, eres un despojo humano, ni tus hijos te quieren. Le soltó el clon mientras le encajaba un rodillazo en el estómago que le sacó hasta el alma. Goku escupió sangre, pero se rió de forma macabra y le agarró la pierna al clon con una fuerza que hizo crujir el aire. Si tú eres lo mejor que este lugar puede mandarme, entonces estoy perdiendo el tiempo. Rugió Goku mientras le soltaba un cabezazo que desintegró la cabeza de la aparición. Pero la cosa no paraba ahí, porque de la oscuridad salieron 10 copias de Bills, todas cargando una esfera de destrucción. La batalla fue una carnicería total. Goku se movía como un rayo negro, recibiendo ataques que le quemaban la piel y le dejaban los músculos expuestos, pero el tipo ni se inmutaba. Cada vez que una parte de su cuerpo era borrada por el Akai, su voluntad la reconstruía con una densidad mucho mayor, haciendo que su piel brillara con un tono metálico que ninguna espada podría atravesar jamás. En medio de ese caos, Goku empezó a hablar solo, manteniendo la cordura a base de planear su regreso. Vegeta, espero que estés entrenando duro, porque cuando salga de aquí te voy a romper cada uno de tus orgullosos huesos, decía mientras esquivaba una ráfaga de energía que por poco le corta el brazo. Su estilo de pelea cambió por completo. Ya no era ese guerrero limpio que buscaba el honor, ahora era un animal que buscaba el punto vital para acabar la pelea rápido. Aprendió a pelear con los ojos cerrados durante milenios, sintiendo las fluctuaciones de la realidad misma, hasta que pudo predecir los ataques antes de que el vacío siquiera los pensara. Lo más loco es que su ki desapareció por completo, pero no porque fuera débil, sino porque lo comprimió tanto dentro de su corazón que se volvió un punto infinito de poder. Kamehameha, de la desolación. Gritó en un momento de locura, soltando una ráfaga que no era azul ni roja, sino de un color que no existe en el mundo normal. El ataque devoró a todas las copias de los dioses y creó un agujero en la dimensión que tardó años en cerrarse. Goku se quedó mirando sus manos, que ahora estaban llenas de cicatrices que contaban la historia de 1.000.000 de años de sufrimiento, y sintió que su humanidad se estaba desvaneciendo para dejar paso a algo mucho más aterrador. «¿Esto es todo lo que tienes, maldita prisión?», preguntaba Goku al aire, desafiando a la nada mientras se colgaba de cabeza en el vacío para fortalecer su cuello. El dolor ya no era su enemigo, se había vuelto su mejor amigo, el único que no lo había traicionado en todo ese tiempo. Sus músculos se volvieron tan densos que cuando chocaba los puños, la onda de choque era capaz de desviar cometas invisibles que pasaban por ahí. No había un solo segundo de descanso, porque si se dormía, el vacío intentaba absorber su conciencia, así que aprendió a entrenar hasta en sus sueños, matando a sus traidores una y otra vez en su mente. Gohan apareció en su mente una tarde eterna, pidiéndole perdón, pero Goku simplemente le lanzó un golpe imaginario que le voló la mandíbula. «Ya no soy tu padre, ahora soy el juez que va a sentenciar sus pecados», murmuró con una voz que ya no tenía rastro de esa alegría que lo caracterizaba. Su cabello, que antes era negro azabache, empezó a soltar destellos de un color gris ceniza, como si el tiempo mismo se hubiera quedado pegado a sus mechones. Cada lagartija que hacía, cada sentadilla, cargaba con el peso de un planeta entero, forzando a sus huesos a volverse más resistentes que el mismo diamante de los dioses. A mitad de ese primer millón, Goku se encontró con una entidad de pura oscuridad que decía ser su lado malvado, pero él solo le soltó una carcajada que hizo temblar el limbo. «Yo ya no tengo lados, solo tengo una meta, y tú solo eres un obstáculo más», le gritó antes de lanzarse a una pelea que duró 10.000 años sin parar ni un respiro. Se daban con todo, rodillazos, piquetes de ojos, golpes bajos. Nada de eso era tabú para el nuevo Goku. Al final, el Saiyajin terminó absorbiendo a esa entidad, integrando su propia oscuridad en su flujo de energía, logrando un equilibrio mental que ni los ángeles podrían comprender con sus báculos. La desesperación de estar solo empezó a ser reemplazada por una paciencia infinita, de esas que solo tienen las montañas o los dioses más viejos.
Goku se sentaba en medio de la nada a meditar mientras su cuerpo seguía haciendo movimientos de pelea por puro instinto, creando un torbellino de aire que era lo único que se movía en ese lugar muerto. Empezó a entender que el cuerpo es un límite que él mismo se había puesto, y que para llegar a los 3M de años de entrenamiento, tenía que dejar de ser un mortal y convertirse en un concepto, en la fuerza misma de la existencia. Al terminar ese primer millón, Goku ya no era el mismo sujeto que comía como loco y reía por todo. Ahora era una estatua de carne y voluntad, esperando el momento justo para reclamar lo que le quitaron. Sus ojos ya no eran oscuros, tenían un brillo que parecía el fondo de una galaxia explotando, y su aura era tan pesada que si un mortal se le acercara, se desintegraría al instante. Apenas vamos un tercio del camino, prepárense, porque el verdadero infierno apenas va a empezar para ustedes, susurró Goku mientras se ponía en posición de combate una vez más, listo para enfrentar los 2 millones de años que le faltaban. Goku estaba ahí, flotando en esa nada que ya se sentía como su propia casa después de tanto tiempo, cuando de repente el silencio se rompió de una forma que le puso los pelos de punta. No era el ruido de una explosión ni el grito de un clon, sino una risa que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, una voz tan vieja que hacía que el ki de los dioses de la destrucción pareciera el de un bebé recién nacido. Vaya, vaya, un Saiyajin que se niega a romperse, qué cosa más curiosa, soltó la voz, mientras el espacio frente a Goku empezaba a chorrear una sustancia negra que no era sangre ni energía, sino algo mucho más antiguo. Goku no se asustó, solo se puso en guardia con esa mirada afilada que había forjado en el primer millón de años, sintiendo como el aire se volvía tan denso que quemaba al respirar. La entidad no tenía una forma fija, era como una mancha de tinta que se estiraba y se encogía, pero de un momento a otro tomó la apariencia de un guerrero con una armadura que parecía hecha de estrellas muertas. ¿Quién diablos eres y por qué me espías?, gritó Goku mientras lanzaba una patada relámpago que habría partido un planeta por la mitad, pero el sujeto la bloqueó con un solo dedo, generando una onda de choque que mandó a volar al Saiyajin por kilómetros. La entidad se rió de nuevo, un sonido metálico que raspaba los oídos, y le dijo que él estaba ahí antes de que Zeno-sama aprendiera a borrar universos por capricho. Goku se limpió la boca, escupiendo un poco de esa energía oscura que ahora recorría sus venas, y sonrió de esa forma salvaje que solo tienen los que ya no tienen nada que perder. El combate de verdad empezó cuando la entidad se lanzó al ataque con una velocidad que dejó en ridículo cualquier cosa que Goku hubiera visto antes. Se daban con todo. Puñetazos que hacían que la realidad se agrietara y ráfagas de energía que borraban la poca luz que quedaba en el vacío. Hablas mucho, pero vamos a ver si aguantas el ritmo de un Saiyajin traicionado, rugió Goku mientras su aura explotaba en un tono gris volcánico, conectando un gancho directo al estómago de la criatura que la mandó a retroceder por primera vez. Fue una danza de muerte donde los golpes no buscaban solo herir, sino desintegrar la esencia del oponente, y por cada impacto que Goku recibía, su cuerpo se adaptaba, absorbiendo la sabiduría de ese ser milenario a base de puro dolor. Eres interesante, Saiyajin, pero tu poder sigue atado a las leyes de este multiverso de juguete, le soltó la entidad mientras le encajaba un rodillazo en la mandíbula que le hizo ver estrellas a Goku. El guerrero cayó, pero se levantó en un segundo, dejando que su ki fluyera de una manera desordenada y violenta, rompiendo los esquemas de lo que es un entrenamiento normal. No era una pelea por el destino de la Tierra ni por salvar a nadie, era una lucha por el conocimiento de lo que hay más allá de los dioses. Goku le devolvió el ataque con una serie de ráfagas de ki que perseguían a la entidad como si tuvieran vida propia, explotando en una sinfonía de colores oscuros que iluminaron el rostro del Saiyajin, que ahora lucía marcas de batalla que parecían tatuajes de guerra. La entidad se detuvo un momento, mirando a Goku con una curiosidad genuina, mientras sus ojos cambiaban de color constantemente. Zeno y sus ángeles creen que son los dueños de todo, pero no conocen el vacío donde nacieron las verdaderas pesadillas, comentó la voz, mientras extendía su mano y creaba una espada de pura nada. Goku, sin quedarse atrás, concentró su energía en sus palmas hasta crear un filo de ki que vibraba con la frecuencia de un terremoto. Los dos chocaron sus armas en medio del silencio absoluto, creando chispas que eran en realidad mini-universos naciendo y muriendo en microsegundos. Me importa un bledo lo que crean esos dioses, yo solo quiero el poder para que nadie vuelva a decidir mi destino.
exclamó Goku con una determinación que hizo que la entidad retrocediera por el puro peso de su voluntad. El intercambio de golpes se volvió tan intenso que los sentidos de Goku empezaron a trascender el tiempo mismo, viendo los movimientos de su oponente antes de que siquiera se pensaran. No era el ultra instinto, era algo mucho más primitivo y brutal. Un estado donde el cuerpo y el vacío se volvían uno solo. La entidad le lanzó un ataque que parecía una red de oscuridad, intentando atrapar al Saiyajin, pero Goku simplemente atravesó la trampa con un tacleo cargado de energía pura, estrellando a la criatura contra una pared invisible de la dimensión. Dime cómo superar el límite de los dioses, o te juro que voy a usar este 1.000.000 de años para borrarte de la existencia. Amenazó Goku, con la voz cargada de una autoridad que nunca antes había tenido. Ese ser antiguo se limitó a sonreír, si es que a ese agujero en su cara se le podía llamar sonrisa, y le explicó que no lo iba a ayudar porque fuera su amigo, sino porque quería ver qué pasaba cuando un mortal se convertía en algo prohibido. El entrenamiento que has hecho es solo el calentamiento, Saiyajin. Si quieres el poder de los 3M, tienes que dejar que el vacío te coma vivo y luego nacer de nuevo, le dijo mientras le lanzaba una esfera de energía que no lo golpeó, sino que se integró en el pecho de Goku. El Saiyajin sintió un frío insoportable, como si 1.000 agujas le estuvieran perforando el corazón, pero en lugar de gritar, apretó los dientes y absorbió el ataque, dejando que su pelo se erizara con una intensidad aterradora. La pelea continuó por lo que parecieron otros 100 años de puro intercambio técnico, donde Goku aprendió que su fuerza no venía de los músculos, sino de la conexión con la nada que lo rodeaba. Así que esto es lo que ocultaban los ángeles, exclamó Goku mientras lanzaba un golpe que no viajó por el espacio, sino que apareció directamente en la cara de la entidad, demostrando que ya estaba empezando a dominar las leyes de esa dimensión. La criatura aceptó el golpe y se deshizo en humo negro, volviendo a ser esa voz que resonaba en la cabeza del Saiyajin. No era un aliado que le fuera a dar una palmadita en la espalda, era un espejo de lo que Goku se estaba convirtiendo. Una fuerza de la naturaleza que no responde ante nadie. Goku se quedó solo otra vez, pero con una sensación distinta en el cuerpo, como si ahora tuviera una brújula en medio de tanta oscuridad. La presencia de esa entidad le había dejado claro que los dioses no eran el tope de la cadena alimenticia, y eso le dio una chispa de alegría malvada que nunca había sentido. Si los dioses tienen miedo de lo que hay aquí, entonces voy a darles una razón de verdad para que se mueran de pánico, murmuró para sí mismo mientras se ponía a hacer flexiones con un solo dedo, cargando ahora con el peso de la revelación que acababa de recibir. Su cuerpo estaba cambiando, su mirada se estaba volviendo plateada y su aura ya no era un fuego, sino una neblina densa que devoraba todo a su paso. El camino hacia los 3 millones de años se veía más claro, pero también mucho más peligroso, porque ahora Goku sabía que no solo estaba entrenando para pelear, sino para transformarse en algo que el multiverso nunca debió permitir. Se lanzó de nuevo al ataque contra las sombras, practicando los movimientos que esa voz le había mostrado entre golpe y golpe, perfeccionando un arte marcial que no tenía nombre pero que olía a victoria y a sangre divina. Prepárense, Vegeta, Gohan, Bills, porque el Goku que conocieron murió hace mucho tiempo, y lo que va a regresar por ustedes es algo que ni en sus peores pesadillas podrán detener. Gritó al vacío, y esta vez, el vacío sí le devolvió el eco, aceptándolo como su nuevo y único rey. Ya con el segundo 1.000.000 de años encima, Goku dejó de ser ese tipo que se emocionaba por una pelea normal para convertirse en un científico de la destrucción absoluta. Imagínate que el aire aquí no existe, pero él aprendió a moldear la nada como si fuera plastilina, creando armas y enemigos de puro vacío para darse de madrazos a cada segundo. Si los dioses usan el Akai para borrar cosas, yo voy a usar el vacío para crear mi propio destino. Gritó Goku mientras sus manos se envolvían en una energía negra que vibraba tan fuerte que parecía que el espacio se iba a romper como un vidrio viejo. Ya no lanzaba golpes por lanzar. Ahora cada movimiento era una técnica prohibida que le desgarraba la piel, pero que le devolvía un poder que ni en sus mejores sueños con el ultra instinto llegó a rozar. La cosa se puso color de hormiga cuando intentó dominar el ki primordial, esa energía que existía antes de que Zeno-sama naciera y que es tan inestable que casi lo desintegra en el primer intento. Goku sentía que sus venas se llenaban de lava hirviendo mientras intentaba que esa fuerza no lo hiciera explotar por dentro. Pero su voluntad de hierro era más fuerte que cualquier dolor físico. No me vas a ganar,
Maldita energía de porquería, yo soy un Saiyajin y tú me vas a obedecer. Rugía Goku mientras su aura se volvía un torbellino de color blanco puro que borraba las sombras a su alrededor. Fue una pelea interna de milenios, donde sus propios órganos se deshacían y se volvían a formar bajo la presión de un poder que ningún mortal debería tocar sin volverse cenizas al instante. En medio de ese desmadre, aparecieron proyecciones de los ángeles, copias de Whis y vados que el vacío creó para probar si de verdad Goku era digno de ese conocimiento prohibido. Los ángeles de sombra se movían con una elegancia que desesperaba, esquivando cada ataque del Saiyajin como si estuvieran bailando en una fiesta privada. «Dejen de jugar conmigo y peleen de verdad», exclamó Goku, y en ese momento, su cuerpo simplemente desapareció, pero no por velocidad, sino porque aprendió el combate sin forma física. Dejó de ser carne y hueso para convertirse en pura intención guerrera, golpeando a las proyecciones desde ángulos imposibles, apareciendo y desapareciendo como si fuera un fantasma que busca venganza. Vegeta apareció de nuevo en su mente, burlándose de que nunca alcanzaría la perfección, pero Goku solo le respondió con un ataque de ki primordial que borró la imagen del príncipe de un solo plumazo. «Ya no necesito tu rivalidad para ser fuerte, Vegeta, ahora mi único rival es el límite de la existencia misma», dijo Goku con una voz que sonaba como si 1000 personas hablaran al mismo tiempo. Sus ojos ya no tenían pupilas, eran dos pozos de luz infinita que podían ver el flujo de la energía en el multiverso, incluso a través de las paredes de su prisión dimensional. Estaba aprendiendo a golpear no al cuerpo, sino a la existencia del oponente, una técnica que haría que hasta un inmortal se hiciera pipí en los pantalones del miedo. El entrenamiento se volvió tan pesado que Goku pasaba décadas en una sola posición, dejando que los rayos de energía del vacío le atravesaran el pecho para fortalecer su núcleo de poder. Aprendió a respirar el vacío, a sentir cómo la nada lo alimentaba más que cualquier banquete que Bulma pudiera preparar, volviendo sus músculos tan densos que su peso era equivalente al de 10 galaxias juntas. «Vengan todos, dioses de pacotilla, que aquí los espero», gritaba al aire mientras realizaba una danza de combate que generaba agujeros negros a su alrededor cada vez que cerraba el puño. El control del vacío le permitía crear copias de sí mismo, pero no simples imágenes, sino guerreros de carne y hueso con el mismo nivel de poder, con los que se agarraba a golpes para pulir sus reflejos. Lo más impresionante fue cuando Goku logró fusionar el ki primordial con su sangre Saiyajin, creando una transformación que no tenía nombre, pero que hacía que su cabello flotara como si estuviera bajo el agua, brillando con una intensidad que lastimaba la vista. Cada vez que soltaba un puñetazo, el impacto se sentía en otras dimensiones, haciendo que los planetas lejanos temblaran sin razón alguna. «Esto es lo que se siente ser un verdadero dios, pero uno que no necesita que nadie lo adore», murmuró Goku mientras observaba cómo sus manos ya no sangraban, sino que soltaban chispas de una energía que podía crear o destruir universos enteros con solo pensarlo. El combate sin forma física lo llevó a entender que el cuerpo es solo un envase, y que para ser el más fuerte, tenía que ser capaz de pelear incluso si le borraban el cuerpo físico. Empezó a practicar cómo proyectar su conciencia en ráfagas de energía, logrando que un simple Kamehameha tuviera la inteligencia para perseguir al enemigo y atacarlo por la espalda de forma traicionera. «Si me traicionaron por ser un peligro, ahora les voy a dar una razón de verdad para que se arrepientan», decía Goku mientras se carcajeaba en medio del vacío, una risa que ya no tenía rastro de inocencia, sino que era pura determinación de un guerrero que ha cruzado el umbral de la locura y ha regresado más fuerte. Pasaron otros 500.000 años de este ritmo infernal, y Goku ya dominaba el vacío como si fuera su propia extremidad, siendo capaz de teletransportarse a lugares donde ni siquiera existe el espacio-tiempo. Sus enemigos imaginarios, que antes le daban batalla, ahora caían como moscas ante un simple movimiento de sus dedos, demostrando que su nivel de pelea había escalado a una escala que los Scoutes ni siquiera podrían procesar. No había cansancio, no había duda, solo la espera eterna para que el sello se rompiera y pudiera salir a cobrar las facturas pendientes con todos los que lo señalaron como un criminal. La técnica prohibida del control del alma fue lo último que practicó en este capítulo, aprendiendo a proteger su espíritu de cualquier ataque de borrado como el Akai. «Bills, ya puedes venir con todo tu poder, que ahora tu técnica especial no me hace ni cosquillas», desafió Goku al vacío, sintiendo como su alma se volvía un escudo impenetrable de luz plateada y negra.
Su aura ahora era tan masiva que llenaba gran parte de la dimensión, creando un ecosistema de pura energía guerrera donde él era el único depredador alfa, listo para saltar sobre su presa en cuanto se le diera la oportunidad. Al final de este 1.000.000 de años, Goku se sentó a meditar una vez más, pero esta vez el vacío a su alrededor se doblaba ante su presencia, como si la misma dimensión le tuviera miedo al monstruo que había ayudado a forjar. Ya no era el Goku de la Tierra, era el guerrero del vacío, una entidad que estaba a punto de alcanzar los 3.000 de años de entrenamiento y que no tendría piedad con nadie. Sus músculos se relajaron, pero la presión que emanaba de él era suficiente para aplastar a un dios de la destrucción si estuviera ahí parado. El escenario estaba listo para la recta final, y el multiverso no tenía idea de la tormenta que se le venía encima. Mientras Goku seguía allá encerrado, dándose de madrazos contra el vacío y volviéndose una leyenda en vida, el multiverso se estaba yendo por el caño sin que nadie pudiera meter las manos. Unos tipos salidos de las sombras más profundas de los universos gemelos, tipos que hacían que Freezer pareciera un niño de guardería, empezaron a armar un desmadre que ni los mismos dioses de la destrucción vieron venir. El líder de estos tiranos, un sujeto llamado Mours que cargaba una energía negra que se comía la luz de las estrellas, llegó al universo 11 y en menos de lo que parpadeas, dejó a Jiren y a los demás guerreros de la justicia mordiendo el polvo, humillados como si no fueran nada. Esto es lo mejor que tienen los dioses. ¡Qué basura de guerreros!, gritaba Mours mientras pisaba la cabeza del marciano gris, riéndose en la cara de la justicia cósmica. La cosa se puso realmente fea cuando estos villanos se plantaron frente a Bills, quien intentó darles una lección de modales con su típico aire de superioridad, pero se llevó la sorpresa de su vida. «Akai», rugió Bills lanzando una esfera de destrucción directa al pecho de uno de los secuaces de Mours, pero el tipo simplemente la atrapó con una mano y se la tragó como si fuera un dulce de leche. «Es imposible, nadie puede absorber la energía de la destrucción así como así», exclamó Bills, retrocediendo por primera vez en millones de años con una mirada de puro terror mientras veía como su técnica más fuerte no servía para un bledo. La pelea fue una masacre. Los dioses eran golpeados con una fuerza que no obedecía a las leyes de los ángeles, y uno a uno, los universos empezaron a caer bajo el yugo de estos nuevos tiranos que buscaban resetear la creación entera. En la Tierra, la desesperación era el pan de cada día, y los antiguos amigos de Goku estaban sufriendo las consecuencias de su propia traición, sintiendo que el karma les estaba cobrando la factura completa. Vegeta, con el cuerpo lleno de cicatrices y el orgullo por el suelo, intentaba defender la corporación Cápsula contra una horda de guerreros de Mours que parecían no tener fin. «Si Kakaroto estuviera aquí, esto no estaría pasando, maldita sea», gritó el príncipe mientras lanzaba un Galik Hou desesperado que apenas si les hacía cosquillas a los invasores. Gohan, a su lado, intentaba despertar su modo bestia, pero la presión de la energía enemiga era tan pesada que sus músculos no respondían, dejándolo de rodillas mientras veía cómo su familia se escondía en los sótanos con miedo a que el cielo se cayera sobre ellos. Mours se apareció de repente en el cielo de la Tierra, flotando con una elegancia malvada que hacía que el ambiente se sintiera pesado, casi como si el oxígeno se estuviera convirtiendo en plomo. «He oído que aquí vivía el Saiyajin que desafió a los dioses, pero solo veo a un puñado de cobardes que no pueden ni defender su propia casa», soltó el villano con una voz que retumbó en todo el planeta, haciendo que los mares se agitaran violentamente. Piccolo intentó lanzar un Makankosappo desde la distancia, pero Mours ni siquiera lo miró. Simplemente expandió su aura y la presión mandó al namekiano a estrellarse contra un edificio, dejándolo fuera de combate en un segundo. La superioridad era tan absoluta que los guerreros Z empezaron a entender que su fin estaba cerca y que no tenían a nadie que viniera a salvarlos de esta pesadilla. Whis y los demás ángeles intentaron intervenir, pero Daishinkan les prohibió actuar, diciendo que el equilibrio del multiverso estaba en un punto de quiebre y que si ellos se metían, la realidad misma podría colapsar. «Padre, no podemos dejar que lo borren todo, Bills-sama está a punto de morir», suplicó Whis mientras miraba a través de su báculo como su alumno era apaleado sin piedad por Mours. Pero el gran sacerdote solo miraba hacia la dimensión donde Goku estaba encerrado, presintiendo que el verdadero poder estaba por despertar en el lugar más inesperado. Mientras tanto, los tiranos seguían su marcha triunfal,
destruyendo planetas enteros solo por diversión y esclavizando a las razas más poderosas para que trabajaran en la construcción de un nuevo trono multiversal. Vegeta, herido de gravedad, se levantó una vez más, con la sangre chorreándole por la cara y el uniforme de combate hecho jirones, negándose a aceptar que todo terminaría así. Yo soy el príncipe de los Saiyajin, y no voy a permitir que unos don nadie se queden con este mundo. Rugió mientras cargaba lo último de su energía en un golpe final, lanzándose contra Mours en un acto de puro suicidio guerrero. El villano solo sonrió, le agarró el puño a Vegeta con una facilidad pasmosa y le propinó un rodillazo en las costillas que sonó como un terremoto rompiendo piedras. Tu orgullo es patético, Saiyajin. Mueres hoy sabiendo que no eres nada, sentenció Mours mientras cargaba una ráfaga oscura para rematarlo de una vez por todas. En ese momento de oscuridad total, cuando ya no quedaba esperanza, un temblor que no venía de la Tierra sino del espacio-tiempo mismo hizo que Mours se detuviera en seco. La realidad empezó a agrietarse, soltando destellos de una luz plateada y negra que nadie había visto jamás, y un calor insoportable empezó a emanar de una grieta invisible en el cielo. ¿Qué es este poder? No viene de un dios, se siente como el fin de todo, gritó uno de los secuaces de Mours, retrocediendo con miedo mientras veía cómo el cielo se partía en dos. Los guerreros Z, incluso en su agonía, miraron hacia arriba con una mezcla de terror y una pequeña chispa de esperanza que no se atrevían a nombrar en voz alta. Goku, desde su prisión, ya podía sentir el caos que estaba pasando afuera, y su entrenamiento de los 3 millones de años estaba llegando a un punto de combustión interna donde el sello ya no podía contenerlo. Cada golpe que Mours le daba a Vegeta, Goku lo sentía en su propio espíritu, no por amor, sino por la conexión Saiyajin que todavía lo unía a su raza a pesar de todo. Aguanten un poco más, bastardos, que ya casi termino de forjar mi nueva forma, pensó Goku mientras su ki estallaba en una frecuencia que hacía que los báculos de los ángeles empezaran a vibrar fuera de control. El multiverso estaba gritando por un salvador, pero lo que iba a recibir era un guerrero que no conocía la piedad y que venía a limpiar la casa a su manera. Mours, sintiendo que su autoridad era desafiada por esta presencia desconocida, lanzó un rugido de rabia y empezó a disparar ráfagas de energía hacia la grieta, intentando cerrarla antes de que lo que fuera que estuviera adentro saliera. No me importa quién seas, nadie me arrebata mi victoria, gritó el tirano, perdiendo la compostura por primera vez mientras su aura negra chocaba contra la luz plateada que brotaba de la fisura. Pero era inútil. La presión que salía de ahí era como intentar detener un tsunami con una mano de papel, y cada segundo que pasaba, la grieta se hacía más grande, devorando la energía de Mours como si fuera nada. El aire en la tierra se volvió eléctrico, y las esferas del dragón empezaron a brillar solas, como si presintieran la llegada de un ser que estaba por encima de los deseos. Ya habían pasado 2 millones de años y el tipo que entró gritando por justicia ya no existía. En su lugar había una fuerza de la naturaleza que no sentía ni frío ni calor. Goku estaba en una quietud absoluta, flotando en el centro del vacío, cuando de repente su cuerpo empezó a emitir un pulso plateado que hacía que la oscuridad retrocediera como si tuviera miedo de ser tocada. Ya no era la furia de la traición lo que lo movía, porque después de tanto tiempo, hasta el odio se gasta. Ahora era algo mucho más profundo, un poder que no dependía de si estaba enojado o triste. Ya lo entiendo, no necesito gritar para ser fuerte, solo necesito ser. Susurró Goku, y en ese instante, su cabello se volvió de un color blanco cristalino que desprendía chispas de una energía que parecía viva. De la nada, el vacío creó una versión de Jiren y de Broly al mismo tiempo, cargados con un poder multiplicado por 1000 para ver si este nuevo estado de Goku era puro cuento. Los dos monstruos se lanzaron contra él con ataques que habrían desintegrado una galaxia entera en un segundo, pero Goku ni siquiera se puso en guardia de forma tradicional. Simplemente caminó entre los golpes, moviéndose con una fluidez que hacía que pareciera que el tiempo se detenía justo antes de que lo tocaran. Son lentos, demasiado lentos, dijo Goku mientras le conectaba un golpe en el pecho a Jiren que no hizo ruido, pero que mandó al gigante a deshacerse en partículas de luz sin que pudiera meter ni las manos. Broly soltó un rugido que hizo vibrar los cimientos de la dimensión y lanzó una ráfaga de energía verde masiva, pero Goku solo levantó la palma y la energía se desvió sola, como si obedeciera a un nuevo rey. El instinto eterno no es solo esquivar, Broly,
Es ser el dueño del espacio que te rodea, comentó el Saiyajin con una calma que te daba escalofríos. Se acercó al Saiyajin legendario, y con un toque suave en la frente, lo mandó a volar por los aires, demostrando que su fuerza física ahora estaba respaldada por una voluntad que controlaba los átomos del vacío. No había esfuerzo en su rostro, solo una mirada cristalina que veía a través de todas las mentiras y las ilusiones del multiverso. Vegeta apareció de nuevo, pero esta vez no era una sombra, sino una proyección mental tan real que se podía oler el ki morado del mega instinto. Kakaroto, deja de jugar a ser un dios y pelea como el guerrero de clase baja que eres, gritó la imagen del príncipe mientras le lanzaba un final flash que cubrió todo el panorama de luz púrpura. Goku no se movió, dejó que el ataque lo envolviera por completo, y para sorpresa de la proyección, empezó a caminar dentro del rayo de energía como si fuera una brisa de verano. Ese Vegeta ya no me alcanza, ni siquiera en mis recuerdos, pensó Goku mientras cerraba el puño y la energía de Vegeta simplemente se apagaba, consumida por el aura plateada del Saiyajin. La entidad antigua que lo vigilaba volvió a manifestarse, aplaudiendo con un sonido seco que resonó en la cabeza de Goku. Has alcanzado el estado que los ángeles llaman el silencio del alma, pero para ti es el instinto eterno, dijo la voz mientras intentaba golpear a Goku con una guadaña de oscuridad pura. El choque entre la guadaña y el brazo de Goku creó una grieta en la dimensión que dejó ver por un segundo el mundo exterior, donde las estrellas se veían diminutas. No me hables de los ángeles, ellos no saben lo que es entrenar 2 millones de años en la nada. Rugió Goku, y por primera vez en siglos, soltó un golpe cargado con el ki primordial que casi manda a la entidad al otro mundo. Lo más loco de este nuevo poder es que Goku ya no gastaba energía. Su cuerpo era como un generador infinito que se alimentaba del mismo vacío que antes intentaba matarlo. Se puso a practicar una serie de movimientos rápidos, dejando atrás imágenes residuales que tenían masa física, creando un ejército de Gokus plateados que empezaron a entrenar entre ellos. Si puedo ser uno, puedo ser 1000, exclamó mientras la dimensión se llenaba de estallidos de luz y golpes que sonaban como cañonazos divinos. Estaba puliendo la técnica definitiva, una que no usaba las manos para golpear, sino que usaba la presión del aura para romper la defensa de cualquiera que se le pusiera enfrente. Gohan apareció en una visión, llorando y pidiendo que regresara a casa, pero Goku solo lo miró con una frialdad que habría congelado el sol. Mi casa es la batalla, Gohan, y mi familia es este poder que me costó 2 millones de años forjar, murmuró con una voz que ya no tenía rastro del padre amable que alguna vez fue. El Saiyajin se dio cuenta de que sus emociones ya no eran una debilidad, sino que simplemente habían dejado de importar, permitiéndole alcanzar una precisión en sus ataques que era matemática y mortal. Cada patada y cada ráfaga de ki iba dirigida al punto exacto donde la energía del oponente era más débil, volviéndolo un asesino de dioses perfecto. En un arranque de curiosidad, Goku intentó usar el instinto eterno para sentir lo que pasaba en la Tierra, y lo que vio lo hizo sonreír de una forma muy amarga. Todos seguían con sus vidas como si él nunca hubiera existido. Esa visión, en lugar de ponerlo triste, terminó de sellar su transformación mental, dándole el empujón final para dominar el 100% de su nuevo estado. Perfecto, sigan olvidándome, porque el día que regrese será el último día de su paz barata. Gritó al vacío mientras su aura se expandía hasta cubrir kilómetros de nada. El brillo plateado era tan intenso que incluso los ángeles en sus planetas lejanos sintieron un escalofrío, aunque no supieran de dónde venía esa perturbación. Goku empezó a pelear contra la gravedad misma de la dimensión, obligándose a moverse cuando el vacío intentaba congelar sus moléculas, llevando su velocidad más allá de lo que Whis podría seguir con los ojos. Se convirtió en un destello blanco que rebotaba por todas partes, destruyendo las montañas invisibles de energía que se formaban en ese limbo. Todavía falta 1 millón de años, todavía puedo ser más fuerte, se decía a sí mismo mientras su cuerpo vibraba con una frecuencia que hacía que el espacio se doblara a su paso. Ya no era un entrenamiento de fuerza bruta, era un entrenamiento de existencia, donde Goku estaba reescribiendo lo que significa ser un ser vivo. Al final del capítulo, Goku se quedó flotando en posición de loto, con los ojos cerrados pero plenamente consciente de cada rincón de la dimensión. Su cuerpo estaba rodeado por una estela de partículas divinas que parecían polvo de estrellas, y su respiración era tan lenta que parecía que no estaba vivo.
Pero por dentro, era un volcán a punto de estallar, un guerrero que ya no dependía de la rabia para pelear, sino de una voluntad eterna que lo llevaría hasta el final de los 3 millones de años. El despertar ha comenzado, prepárate multiverso, porque el verdadero Goku está llegando, susurró mientras se sumergía en el último tramo de su largo camino. Finalmente, una explosión de luz que cegó a todos por kilómetros hizo que Mours tuviera que cubrirse los ojos, mientras el sonido de una respiración profunda y calmada se escuchaba en medio del caos. No era el grito de un héroe, era el suspiro de alguien que ha esperado una eternidad para estirar los músculos de verdad. Ya pasó mucho tiempo, ¿no creen?, dijo una voz que sonaba como el choque de dos montañas, una voz que Vegeta reconoció de inmediato y que lo hizo llorar de pura rabia y alivio a la vez. El capítulo cerró con la silueta de un hombre saliendo de la luz, un hombre cuyo cabello blanco flotaba en el vacío y cuya aura hacía que el mismo suelo de la tierra se convirtiera en cristal bajo sus pies. Vegeta estaba hecho una completa piltrafa, con la armadura de la corporación Cápsula cayéndosele a pedazos y el brazo izquierdo colgando como un trapo inútil. Pero el tipo es tan terco que seguía de pie. Mours lo miraba desde arriba con una sonrisita que te daban ganas de borrarle de un periodicazo, flotando con esa aura negra que parecía que se estaba tragando el aire de la tierra. «Es todo lo que tienes, supuesto príncipe de una raza de simios», se burló el villano mientras le acomodaba una patada en las costillas que sonó como si atropellaran una caja de madera vieja. Vegeta salió volando, rebotando contra lo que quedaba de un edificio, escupiendo una mezcla de sangre y bilis que le manchaba toda la cara, mientras sus ojos apenas si podían enfocar al monstruo que tenía enfrente. «Cierra la boca, basura, todavía no he terminado contigo», rugió Vegeta, intentando encender el mega instinto una vez más, pero su ki morado apenas si soltaba unas chispas tristes antes de apagarse por completo. Mours apareció frente a él en un parpadeo, agarrándolo del cuello con una sola mano y levantándolo como si fuera un muñeco de trapo mientras empezaba a apretar con una fuerza que hacía que las vértebras del príncipe crujieran de forma horrible. El villano lo miró a los ojos y le dijo que era una lástima que el universo dependiera de alguien tan débil. Alguien que ni siquiera pudo proteger a su propia familia de la sombra que él representaba. Vegeta pataleaba, intentando soltarse, pero la energía de Mours le estaba drenando la vida a una velocidad de locos, dejándolo seco de poder. En ese momento, Bulma gritó desde lejos el nombre de su esposo, con la voz quebrada por el miedo. Y eso fue como un dardo venenoso en el corazón de Vegeta. El príncipe sintió una impotencia que nunca antes había experimentado, ni siquiera cuando peleó contra Kid Buu o contra Bills por primera vez, porque ahora sabía que no había plan B ni semillas del ermitaño que lo salvaran. «Suéltalo, maldito», gritó Gohan lanzándose con un Kamehameha a quemarropa, pero Mours ni se inmutó. Con un simple movimiento de su otra mano, desvió el ataque de Gohan hacia una montaña, borrándola del mapa en un segundo. La superioridad de Mours era tan asquerosa que hacía que todo el entrenamiento de los últimos años pareciera un juego de niños en el parque. Mours soltó a Vegeta, dejándolo caer al suelo como si fuera basura, y empezó a cargar una esfera de energía oscura que vibraba con una frecuencia que hacía que a los humanos les sangraran los oídos a kilómetros de distancia. «Voy a borrarte de la historia, príncipe de nada, y luego iré por el resto de tu patética raza», sentenció el tirano con una calma que daba miedo de verdad. Vegeta, tirado en el barro y la sangre, miró hacia el cielo, dándose cuenta de que ya no le quedaban trucos bajo la manga y que su orgullo no iba a detener el fin del mundo. Por su mente pasó la imagen de Goku, de ese tipo que siempre encontraba una forma de superar lo imposible, el mismo al que él ayudó a desterrar por puro miedo y envidia disfrazada de justicia. «Maldita sea. Kakaroto», susurró Vegeta con las pocas fuerzas que le quedaban, mientras las lágrimas de rabia se mezclaban con la suciedad de su rostro. Por primera vez en toda su vida, el orgullo de Vegeta se rompió por completo, aceptando que la única razón por la que todavía tenían esperanza era el guerrero que ellos mismos mandaron al infierno del vacío. Entendió que Goku no era un criminal, sino el único muro que separaba al multiverso de la extinción total, y que él, como un idiota, había ayudado a tirar ese muro abajo. Mours levantó la esfera para dar el golpe de gracia, disfrutando el momento del silencio previo a la ejecución, mientras los demás guerreros cerraban los ojos esperando el estallido final que borraría a su líder. «Hazlo ya, deja de hablar tanto», gritó Vegeta,
desafiando a Mours con lo último que le quedaba de dignidad, mientras esperaba que el fuego negro lo consumiera para siempre. Mours se rió y lanzó el ataque, una columna de oscuridad que bajó desde el cielo con la intención de desintegrar no solo a Vegeta, sino a toda la ciudad de un solo golpe. Pero justo cuando la energía estaba a milímetros de tocar el cabello del Saiyajin, algo increíble pasó. El ataque se detuvo en seco, congelado en el aire como si hubiera chocado contra un muro de acero invisible. El calor en el ambiente subió a 1000 grados en un segundo y una presión que hacía que el suelo se hundiera bajo los pies de Mours empezó a emanar de una figura que caminaba entre las ruinas. Era una presencia que no se sentía como ki normal, era algo más pesado, más antiguo y mucho más aterrador que cualquier cosa que los dioses hubieran mostrado antes. Vegeta abrió los ojos y vio a un hombre parado frente a él, de espaldas, con un cabello blanco que brillaba con una luz plateada que parecía no tener fin. «Te ves muy mal, Vegeta, parece que no cuidaste muy bien el lugar mientras no estuve», dijo el recién llegado con una voz que hizo que el príncipe sintiera un escalofrío que le recorrió toda la espalda. No era la voz alegre de antes, era una voz cargada de una autoridad absoluta. La voz de alguien que ha pasado 3 millones de años peleando contra la misma muerte en un lugar donde el tiempo no existe. Mours dio un paso atrás, con la cara descompuesta por la sorpresa, mientras veía como su ataque más fuerte era simplemente desintegrado por la pura presencia de este nuevo guerrero. «¿Quién eres tú? Se supone que no quedaba nadie con este nivel de poder», gritó el villano, intentando ocultar el temblor de sus manos mientras cargaba más energía para un segundo asalto. El hombre de cabello blanco no le respondió. Simplemente se dio la vuelta y miró a Vegeta con esos ojos plateados que parecían 2 galaxias girando a toda velocidad. En ese momento, Vegeta lo supo. El Goku que conocían se había ido para siempre, y lo que tenían enfrente era el juez, jurado y verdugo del multiverso entero. «Kakaroto, ¿de verdad eres tú?», alcanzó a decir Vegeta antes de desmayarse por el agotamiento y las heridas, sintiendo por primera vez en años que podía dejar de pelear porque el verdadero rey había regresado. Goku lo miró por un segundo sin ninguna emoción visible, ni odio ni perdón, simplemente una indiferencia que dolía más que cualquier golpe que Mours le hubiera dado. Luego, volvió su mirada hacia el tirano, que ahora estaba rodeado por sus secuaces, todos temblando ante el aura plateada y negra que empezaba a brotar de los poros del Saiyajin. El aire se volvió tan pesado que los edificios que quedaban en pie empezaron a colapsar solos bajo la gravedad que Goku estaba generando sin siquiera intentarlo. «Ustedes están ensuciando mi planeta con su presencia de segunda categoría», dijo Goku, y con un simple movimiento de su mano, creó una onda de choque que mandó a volar a los secuaces de Mours como si fueran simples moscas molestas. Mours rugió de rabia y se lanzó al ataque con un puñetazo cargado de todo su poder oscuro, buscando la cara de Goku para demostrar que él seguía siendo el jefe. El Saiyajin ni siquiera se movió, dejó que el puño de Mours impactara de lleno en su mejilla, pero el sonido que se escuchó no fue de carne golpeando carne, sino de metal chocando contra una montaña inamovible. Goku no se movió ni un milímetro, y mientras Mours lo miraba con los ojos desorbitados, el Saiyajin simplemente le devolvió una sonrisa que prometía un sufrimiento que duraría otros 3 millones de años. El cronómetro invisible de la eternidad finalmente llegó a su fin y el vacío, esa prisión que intentó tragarse el alma de Goku durante eones, empezó a resquebrajarse como un cristal barato bajo el sol. No fue una explosión ruidosa, sino un crujido sordo que venía desde el centro mismo del pecho del Saiyajin, quien permanecía estático mientras su aura plateada devoraba la oscuridad restante. «Ya es hora de que este basurero deje de existir», exclamó Goku con una voz que cargaba el peso de 3 millones de años de soledad y puñetazos al aire. A su alrededor, la realidad empezó a colapsar, los espejos del tiempo se hicieron añicos y las leyes de la física que lo mantenían encerrado se doblaron hasta desaparecer, dejando que la verdadera forma del guerrero se manifestara ante la creación. Goku se puso de pie y el simple hecho de mover un músculo generó una onda de choque que terminó de demoler la dimensión del vacío, transformando la nada en un torbellino de partículas divinas. Sus antiguos maestros y amigos, que sentían la perturbación desde sus respectivos universos, cayeron de rodillas al sentir una presión que no era ki, sino la voluntad pura de un ser que ya no pertenecía al mundo de los mortales. «Sientan esto, malditos, sientan el poder de los 3M».
rugió Goku mientras su cuerpo se iluminaba con una intensidad que habría dejado ciego al mismo Zenno-sama. La transformación final estaba completa. Su cabello no solo era blanco, sino que tenía un brillo metálico y sus ojos eran dos pozos de sabiduría infinita que lo veían absolutamente todo. Mours, que todavía estaba intentando asimilar el golpe que le dio a la mejilla de Goku en la tierra, sintió que sus pulmones se llenaban de fuego cuando la grieta dimensional terminó de explotar sobre ellos. De la luz salió Goku, pero no caminando, sino simplemente apareciendo en el espacio como si él mismo fuera el dueño de cada átomo del lugar. ¿Te duele la mano, basura?, preguntó Goku con una sonrisa de lado que daba más miedo que cualquier amenaza, mientras miraba cómo Mours retrocedía con la cara pálida y los ojos temblorosos. El villano, desesperado, le lanzó una lluvia de ráfagas de energía oscura, pero Goku solo sopló un poco de aire y los ataques se desvanecieron antes de llegar a la mitad del camino. La pelea de verdad comenzó cuando Mours, en un arranque de locura, liberó todo su poder prohibido, convirtiéndose en una masa de músculos y sombras que se lanzó contra el Saiyajin. Goku lo recibió con un solo dedo, bloqueando un golpe que podría haber partido el sistema solar en dos, y con un movimiento rápido como el pensamiento, le conectó un golpe en el abdomen que hizo que Mours vomitara hasta la sombra. 3 millones de años entrenando para pelear contra tipos como tú. ¡Qué desperdicio de tiempo!, se quejó Goku mientras le acomodaba una patada en la quijada que mandó al tirano a orbitar la Tierra en un segundo. El Saiyajin no sudaba, no se agitaba. Se movía como si estuviera dando un paseo dominical mientras masacraba al ser más temido del multiverso. Vegeta, que estaba medio consciente en el suelo, no podía creer lo que veía. Goku estaba usando técnicas que desafiaban cualquier lógica de combate, golpeando el espacio para que el impacto le diera a Mours por la espalda. Ese no es Kakaroto, es otra cosa, alcanzó a decir el príncipe antes de que una chispa de energía plateada de Goku lo curara por completo, solo para que pudiera ver bien la paliza que estaba por venir. Goku se teletransportó frente a Mours en el espacio exterior y lo agarró de los cuernos, mirándolo fijamente a los ojos con una frialdad que congelaba la sangre. Dile a tus amigos en el infierno que Goku regresó para poner las cosas en su lugar, sentenció antes de lanzarle un golpe cargado con el ki primordial que iluminó toda la galaxia. La explosión fue tan masiva que los planetas vecinos se iluminaron como si hubiera dos soles, pero Goku controló el impacto para que la Tierra no sufriera ni un rasguño, demostrando un control de energía que ni Daishinkan poseía. Mours estaba flotando en el espacio, con el cuerpo destrozado y el aura apagada, balbuceando que esto era imposible para un Saiyajin. Nada es imposible cuando tienes 3 millones de años para pensar en cómo romperte la cara, le respondió Goku mientras aparecía detrás de él y le ponía una mano en el hombro. Con un simple pensamiento, Goku desintegró la esencia de Mours, no con un ataque de ki, sino simplemente borrando su existencia de la línea temporal, dejando claro que ahora él era la ley. Los secuaces de Mours, al ver que su jefe había sido borrado como si fuera un dibujo a lápiz, intentaron escapar en sus naves, pero Goku no tenía humor para dejar cabos sueltos. Extendió su brazo y de sus dedos salieron hilos de luz blanca que persiguieron a cada nave a través de los universos, alcanzándolas en milisegundos y convirtiéndolas en polvo estelar. Nadie se va de aquí sin pagar la cuenta, gritó Goku, y su voz se escuchó en todos los rincones del cosmos, haciendo que los otros dioses de la destrucción se escondieran bajo sus camas. El Saiyajin regresó a la superficie de la Tierra con un aterrizaje suave, rodeado de un aura que hacía que las flores marchitas volvieran a la vida, creando un contraste rarísimo con la carnicería que acababa de hacer. Gohan y los demás se acercaron con miedo, sin saber si abrazar a su antiguo amigo o salir huyendo por sus vidas, pues la mirada de Goku ya no tenía esa chispa de perdón de antes. Hola, Gohan, hola, amigos traidores, soltó Goku con una ironía que cortaba más que un cuchillo, mientras se cruzaba de brazos y los miraba desde su nueva altura espiritual. Nadie se atrevía a decir una palabra. El silencio era tan pesado que se podía escuchar el latido del corazón de Krillin a metros de distancia. Vegeta dio un paso al frente, agachando la cabeza por primera vez en su vida de forma voluntaria, reconociendo que el tipo que tenía enfrente estaba a años luz de cualquier poder que él pudiera imaginar. Kakaroto, sé que no tenemos derecho a pedirte nada, pero el multiverso sigue en peligro, dijo Vegeta con la voz temblorosa, esperando un golpe que nunca llegó. Goku se rió,
Una risa seca y ronca que no tenía nada de divertida. Y les explicó que no regresó por ellos, sino porque el vacío ya no podía contener su grandeza. Ustedes no son más que hormigas para mí ahora, pero no se preocupen, no los voy a matar, sería demasiado fácil. Comentó Goku mientras su aura plateada empezaba a elevarse de nuevo, conectándose con la energía de los 12 universos. El Saiyajin sabía que su verdadera pelea no era contra estos tiranos de segunda, sino contra los que permitieron que lo encerraran en primer lugar. Al final del capítulo, Goku miró hacia el palacio de Zeno-sama, que se veía como un punto brillante en lo más alto de la creación, y sus ojos brillaron con una luz dorada y plateada. El entrenamiento de los 3 millones de años no fue solo para vengarse, sino para convertirse en el nuevo pilar de la existencia, y ahora que Mours no era más que un recuerdo, el Saiyajin estaba listo para la verdadera guerra. Bills, Whis, espero que estén listos, porque voy para allá a cobrar mi deuda. Gritó Goku antes de desaparecer en un destello de luz que dejó una cicatriz permanente en el cielo de la Tierra. El colapso del vacío fue solo el principio de la destrucción del viejo orden. Y ahora el guerrero definitivo estaba suelto y con hambre de justicia. El cielo de la Tierra no solo se partió, se quedó temblando como si tuviera miedo de lo que acababa de salir de esa grieta dimensional. Goku aterrizó en lo que quedaba de la capital y el suelo, en lugar de romperse, se convirtió en una especie de cristal liso por la temperatura tan brutal que desprendía su aura. No era el ki de siempre, ese que se sentía como un fuego caliente y emocionante. Lo que salía de su cuerpo ahora era una presión fría, pesada y tan densa que a los guerreros que estaban cerca les costaba hasta mantener los ojos abiertos. Vaya, parece que el aire de aquí sigue oliendo a traición, soltó Goku con una voz que no gritaba, pero que retumbaba en los huesos de todos los presentes como si fuera el eco de un terremoto milenario. Whis, que siempre tenía esa sonrisa de saberlo todo, se puso pálido y dejó caer su báculo al sentir que el ki de Goku era algo que ni siquiera él podía catalogar en su jerarquía angelical. Esto es imposible, no es energía divina, es como si el vacío mismo hubiera tomado forma humana, murmuró el ángel mientras daba un paso atrás, algo que nunca nadie lo había visto hacer. Bills, por su parte, tenía los pelos erizados y los dientes le castañeaban del puro pánico instintivo que le recorría el cuerpo. Goku los miró de reojo, con esos ojos plateados que no parpadeaban, y se acercó a ellos caminando con una calma que daba más miedo que cualquier grito de guerra, haciendo que el espacio alrededor de sus pies se curvara con cada paso que daba. Bills-sama, ¿no me va a saludar después de 3 millones de años?, preguntó Goku con una ironía que te cortaba la piel, mientras se detenía a escasos centímetros del dios de la destrucción. Bills intentó balbucear algo sobre el equilibrio del universo, pero Goku simplemente levantó una mano y la presión del aire mandó al gato morado de rodillas, hundiendo el pavimento bajo sus piernas. No hables de equilibrio cuando fuiste tú quien permitió que me encerraran como a un animal, sentenció el Saiyajin, y en ese momento, una pequeña chispa de su aura explotó, borrando las nubes de todo el continente en un abrir y cerrar de ojos, dejando un cielo estrellado a plena luz del día. De pronto, un grupo de ángeles de otros universos que habían sentido la perturbación aparecieron para intentar contener lo que ellos llamaban una anomalía mortal. Se lanzaron contra Goku con sus báculos brillando, moviéndose a una velocidad que debería ser imperceptible, pero para el nuevo Goku, se veían como si estuvieran nadando en melaza. El Saiyajin no necesitó ni transformarse más. Simplemente movió sus manos en el aire como si estuviera apartando moscas, y cada vez que sus dedos rozaban un báculo, éste se deshacía en polvo cósmico. ¿Cómo es que un mortal puede tocar la materia de los ángeles?, gritó uno de ellos antes de recibir una bofetada de aire que lo mandó a volar hasta la estratosfera, dejando una estela de luz plateada a su paso. Gohan intentó acercarse, con lágrimas en los ojos y el corazón en la mano, queriendo pedir perdón por lo que pasó hace 3 millones de años, pero la mirada de Goku lo detuvo en seco. No había odio puro, pero sí una indiferencia tan grande que hacía que Gohan se sintiera como un extraño total ante su propio padre. «Papá, por favor, déjanos explicarte», alcanzó a decir, pero Goku solo soltó una risa seca que heló el ambiente. «Gohan, el tipo que era tu padre se murió de soledad en el primer millón de años. Lo que tienes enfrente es el resultado de su debilidad», respondió Goku, y con un simple movimiento de su dedo, creó una barrera de vacío que nadie podía cruzar,
aislándose del resto del mundo como si estuviera en su propio altar divino. Vegeta, que ya se había recuperado un poco gracias a la energía que Goku soltó antes, se puso de pie y lo encaró con lo último que le quedaba de orgullo. «Dinos qué piensas hacer, Kakaroto. ¿Vas a destruir todo lo que alguna vez protegiste solo por venganza?», rugió el príncipe, apretando los puños hasta que le sangraron los nudillos. Goku se dio la vuelta lentamente, dejando que su aura de los 3M se expandiera hasta cubrir toda la ciudad en un domo de luz índigo. «No voy a destruir nada, Vegeta, voy a reconstruirlo todo bajo mis propias reglas, empezando por quitar a esos niños mimados de sus tronos», dijo señalando hacia el cielo, dejando claro que su objetivo final era el mismísimo palacio de Zeno-sama. Whis intentó intervenir de nuevo, usando su báculo para tratar de rebobinar el tiempo y evitar que Goku llegara a ese estado de poder. Pero para su sorpresa, el tiempo no obedeció sus órdenes. Goku lo miró y se rió con ganas, explicando que en su entrenamiento aprendió que el tiempo es solo una ilusión para los que no tienen la voluntad suficiente para dominarlo. «Mi existencia ya no está atada a tu cronología, Whis. He vivido más tiempo del que tú puedes recordar, y no hay truco de ángel que me detenga ahora», exclamó mientras su ki primordial empezaba a crear grietas de color negro en el espacio, como si la realidad misma se estuviera rasgando para dejarle paso a su siguiente destino. La pelea se volvió una exhibición de humillación cuando Bills, desesperado por recuperar su autoridad, lanzó un Kai masivo que cubría todo el horizonte, buscando borrar a Goku de la historia. El Saiyajin simplemente abrió la boca y aspiró la energía de la destrucción como si fuera aire fresco, tragándose el ataque más poderoso de un dios sin despeinarse siquiera. «Eso sabía a poco, Bills-sama, parece que se ha vuelto suave con el tiempo», se burló Goku mientras le conectaba un puñetazo en el estómago que no solo le sacó el aire, sino que hizo que el dios de la destrucción perdiera su forma divina por un momento, cayendo al suelo como un simple gato callejero herido. Los demás guerreros Z miraban la escena con un terror absoluto, dándose cuenta de que el héroe que siempre los salvaba ahora era una entidad que no podían comprender ni alcanzar. Piccolo, que siempre fue el más sabio, susurró que habían creado un monstruo que el multiverso no estaba preparado para manejar, y que la traición fue el ingrediente que faltaba para que un Saiyajin se convirtiera en un verdadero demonio de luz. Goku, ignorando los lamentos de sus antiguos camaradas, empezó a elevarse hacia el firmamento, dejando tras de sí un rastro de plumas de energía blanca que se desvanecían al contacto con el suelo. «El juicio de los dioses fue largo, pero el mío será muy, muy rápido», prometió antes de desaparecer en un estallido de velocidad que hizo que la atmósfera de la Tierra crujiera. Al final de este regreso, quedó claro que nada volvería a ser igual, pues la presencia de Goku había cambiado la frecuencia vibratoria de todo el universo 7, haciendo que las estrellas brillaran con un tono más pálido. Los ángeles se comunicaban entre sí por sus báculos, aterrados, pidiendo instrucciones a Daishinkan, pero el gran sacerdote solo guardaba silencio, observando cómo el guerrero olvidado subía los escalones invisibles hacia la cima de la creación. Goku ya no era un Saiyajin peleando por diversión. Era un verdugo que venía a cobrar 3 millones de años de intereses, y el primer pago sería la corona de los que se creían dueños de la existencia. Goku descendió lentamente hacia lo que quedaba de la plataforma de entrenamiento en la Tierra, y el silencio que se formó fue tan pesado que se podía oír hasta el vuelo de una mosca a kilómetros de distancia. Sus antiguos amigos estaban ahí, amontonados, con caras de no saber si salir corriendo o pedirle un autógrafo al tipo que alguna vez llamaron hermano. Krillin dio un paso al frente con las piernas temblando como gelatina, tratando de decir algo, pero la mirada de Goku, que ahora era como un mar de plata infinita, le cortó las palabras en la garganta. No había odio en los ojos del Saiyajin, no se veía esa furia roja de cuando mataron a su mejor amigo en Namek. Lo que había era un vacío tan profundo que los hacía sentir como si ellos fueran simples hormigas en el camino de un gigante. «Goku, por favor, escucha», gritó Krillin con la voz quebrada, pero el Saiyajin solo pasó por su lado como si fuera un poste de luz, sin siquiera dirigirle un parpadeo. Piccolo se interpuso en su camino, intentando mantener esa postura de guerrero sabio, pero el sudor frío le recorría la cara verde mientras sentía que el aura de Goku le quemaba la piel con solo estar cerca. «Sabemos que lo que hicimos no tiene nombre, la traición fue un error que nos perseguirá siempre», soltó el namekiano con amargura,
esperando que Goku le soltara un puñetazo o un grito. Pero Goku solo se detuvo un segundo, lo miró de arriba abajo como quien analiza un objeto viejo y roto, y suspiró con un desinterés que dolió más que cualquier técnica de combate. De repente, Gohan se lanzó a los pies de su padre, llorando como aquel niño que alguna vez fue en la montaña Paozu, suplicando por una pizca de esa calidez que Goku siempre emanaba. «Papá, castígame, hazme lo que quieras, pero no me mires así». Sollozaba el híbrido, pero Goku ni siquiera bajó la vista para verlo, manteniendo sus ojos fijos en el horizonte. Para Goku, esos 3 millones de años habían borrado los lazos de sangre. En la soledad del vacío, él mismo se había arrancado el corazón que sentía compasión para poder sobrevivir. «Gohan, ya no reconozco el sonido de tu voz. Para mí solo eres una sombra más de un pasado que ya se desintegró», respondió con una voz que sonaba a metal y viento helado. Milk apareció entre los escombros, con las manos juntas como si estuviera rezando, pero cuando intentó tocar el brazo de Goku, una chispa de ki primordial saltó y la mandó hacia atrás, no por maldad, sino porque el cuerpo de Goku ahora rechazaba cualquier contacto con seres de bajo nivel. «No lo intentes, Milk, el hombre con el que te casaste se quedó gritando tu nombre durante el primer siglo de encierro, hasta que entendió que nadie vendría a salvarlo», dijo Goku sin una gota de rencor, pero con una frialdad que dejó a todos helados. Era el silencio del perdón que no existe. No los iba a matar, pero tampoco los iba a volver a amar, porque ellos ya no significaban nada en su nueva escala de valores divinos. Vegeta, viendo que nadie lograba sacarle una reacción humana, se lanzó con un golpe desesperado al rostro de Goku, buscando aunque sea una chispa de la rivalidad de antes. «No te atrevas a ignorarnos, Kakaroto. Pelea conmigo, demuéstrame que todavía queda algo de ese guerrero idiota», rugió el príncipe mientras su puño chocaba contra la mejilla de Goku con un estruendo que hizo vibrar todo el planeta. Pero el rostro de Goku ni se movió un milímetro. El impacto fue absorbido por su piel de diamante y Vegeta sintió como los huesos de su mano se hacían pedazos ante la densidad absoluta de su rival. Goku lo miró con una calma aterradora, le puso una mano en el hombro y la presión fue tal que Vegeta cayó de bruces contra el suelo. «Ya no somos rivales, Vegeta, ni siquiera estamos en la misma realidad», comentó Goku mientras empezaba a caminar hacia la cápsula donde Bulma observaba todo con el corazón en la boca. La científica, que siempre tuvo una respuesta para todo, se quedó muda cuando Goku se detuvo frente a ella, mirando las máquinas y la tecnología que alguna vez lo ayudó. Bulma intentó sonreír, pero sus labios temblaban de puro terror al sentir que el hombre frente a ella podía borrar la galaxia entera con un solo estornudo. Goku simplemente tomó una pequeña esfera de energía que flotaba en el aire y la desintegró entre sus dedos, demostrando que para él, toda la creación era tan frágil como una burbuja de jabón. «¿Por qué no nos matas y ya?», gritó Yamcha desde atrás, harto de la tensión que les estaba destrozando los nervios a todos. Goku soltó una carcajada pequeña, una risa que no tenía alegría, sino que era puramente mecánica, y se giró para verlos a todos por última vez en ese lugar. «Matarlos sería darles importancia, y ustedes ya no tienen ninguna en mi mundo. Mi camino va mucho más allá de sus pequeñas vidas mortales», explicó mientras su aura de los 3M empezaba a elevarse de nuevo, creando un torbellino de luz plateada que succionaba todo el aire de la zona. El reencuentro no fue el drama que ellos esperaban, fue simplemente la confirmación de que Goku ya no era uno de ellos. El silencio volvió a reinar cuando Goku se elevó unos metros, dejando que su capa de energía fluyera como si estuviera bajo el agua, mirando hacia el palacio de Zeno-sama con una determinación fija. Krillin trató de gritarle que lo sentía una vez más, pero su voz se perdió en el rugido del ki primordial que empezaba a abrir un portal justo encima de ellos. «Vivan sus vidas, si es que pueden con el peso de lo que hicieron, pero no esperen que regrese a salvarlos de nuevo», sentenció Goku, y en ese momento, una ráfaga de viento divino mandó a todos a volar mientras él se disparaba hacia las alturas a una velocidad que rompió la barrera de la dimensión. Piccolo se quedó mirando el rastro de luz plateada que quedaba en el cielo, dándose cuenta de que el silencio de Goku era el peor de los castigos, porque los condenaba a vivir con el recuerdo de un héroe que ellos mismos transformaron en un dios indiferente. «Lo perdimos para siempre, y lo peor es que ni siquiera nos odia», susurró el namekiano mientras ayudaba a Gohan a levantarse del suelo. La tierra seguía ahí, los edificios se podían reconstruir,
pero el vínculo que los unía al Saiyajin más fuerte de la historia se había roto en pedazos que ningún deseo a Shenlong podría volver a pegar jamás. Goku, mientras cruzaba las nubes y salía hacia el espacio exterior, sintió como el último rastro de su pasado se desvanecía en el vacío, dejando su mente clara para lo que venía. Ya no había amigos, ya no había familia, solo quedaba la meta de enfrentar a los que desde lo más alto jugaron con su destino por capricho. 3 millones de años para este momento, ahora sí, que comience el verdadero juicio, pensó mientras se dirigía al encuentro de los ángeles que ya lo esperaban en la frontera del universo. El silencio del reencuentro fue la gasolina final para que su instinto eterno se activara al máximo, listo para borrar el viejo orden y sentarse en el trono que su poder le reclamaba. La paz en el multiverso era una mentira que se estaba cayendo a pedazos, porque mientras Goku terminaba de asimilar su regreso, unos entes conocidos como los devoradores de universos habían empezado a merendarse galaxias enteras como si fueran simples bocadillos. Estos tipos no eran como los villanos de antes que querían conquistar. Ellos querían borrar la existencia para alimentar su propio núcleo de oscuridad absoluta. Goku llegó al centro del conflicto, un espacio entre dimensiones donde la realidad misma se estaba deshilachando, y se encontró con el primero de ellos, un coloso de 4 brazos llamado Borax. «Así que tú eres el Saiyajin que sobrevivió al vacío», rugió el monstruo mientras lanzaba un puñetazo que distorsionaba el tiempo a su paso, pero Goku ni se inmutó, frenando el impacto con la palma de su mano y provocando una explosión sónica que desintegró los asteroides cercanos. «Hablas demasiado para alguien que solo sabe destruir cosas sin sentido», le respondió Goku con una voz que cargaba la autoridad de sus 3 de años de entrenamiento. El intercambio de golpes fue tan violento que cada vez que sus puños chocaban, se creaba una onda de choque que se sentía en los 12 universos al mismo tiempo, haciendo que los planetas temblaran en sus órbitas. Goku se movía como un destello plateado, conectando una serie de rodillazos en el pecho de Borax que sonaban como si estuviera golpeando un tambor gigante hecho de acero. El devorador intentó atraparlo con sus 4 brazos, pero Goku usó su control del vacío para volverse intangible por un segundo, apareciendo justo encima de él y descargando un hachazo de energía primordial que le partió la armadura cósmica. De las sombras salieron otros 2 devoradores, hermanos de Borax, cargando esferas de antimateria que prometían borrar a Goku de la historia de un solo golpe. «No se metan en mi pelea, pedazos de basura», gritó Goku mientras su aura plateada explotaba, creando un tornado de energía que succionó los ataques de los enemigos y los convirtió en polvo estelar. La pelea se volvió un caos total de luces negras y destellos blancos. Goku esquivaba ráfagas que destruían realidades completas con una calma que asustaba, devolviendo cada ataque con el triple de potencia. Con un movimiento rápido, el Saiyajin agarró a 2 de los tiranos por la cabeza y los chocó entre sí con tal fuerza que el sonido del impacto desgarró la tela del espacio-tiempo, abriendo portales hacia dimensiones desconocidas. «Ustedes creen que son fuertes porque borran universos vacíos, pero yo he vivido en la nada durante 3 millones de años», exclamó Goku, lanzando un Kamehameha de la desolación que no viajó por el aire, sino que simplemente apareció dentro del pecho del devorador más grande. La explosión interna fue tan masiva que el villano se deshizo en chispas de luz oscura, mientras los otros 2 retrocedían por primera vez con un miedo genuino en sus ojos. Goku no les dio respiro. Se teletransportó detrás de uno de ellos y le aplicó una llave de lucha que le rompió la columna vertebral cósmica, dejando que su cuerpo flotara a la deriva en el vacío. El Saiyajin estaba demostrando que su entrenamiento no fue solo físico, sino una evolución total de cómo se debe pelear contra seres que están por encima de la lógica divina. Bills y Whis miraban la batalla desde el báculo del ángel, sudando frío al ver cómo Goku estaba masacrando a seres que ellos mismos temían enfrentar. «Míralo, Whis, está usando el ki primordial como si fuera un juguete», gritó Bills, apretando los dientes al ver que su antiguo alumno ahora era el protector de facto de una realidad que lo había traicionado. Goku, sintiendo la mirada de los dioses, soltó una carcajada que resonó en el báculo de Whis, burlándose de su inacción mientras él seguía repartiendo leña. Con un giro violento, Goku conectó una patada giratoria en la cara del último devorador, mandándolo a volar a través de 3 galaxias distintas hasta que chocó contra una estrella muerta, provocando una supernova instantánea. La batalla subió de tono cuando los devoradores restantes se fusionaron en una sola entidad masiva,
Un monstruo de 1000 ojos que emanaba una presión capaz de aplastar a cualquier dios de la destrucción en segundos. Ahora morirás, Saiyajin presuntuoso. Rugió la entidad combinada, lanzando un rayo de energía pura que iba directo a borrar el universo 7 por completo. Goku se paró frente al ataque, cruzó los brazos y dejó que la energía chocara contra su pecho, absorbiendo cada pizca de ese poder destructivo para alimentar su propio instinto eterno. Gracias por el postre, pero ahora me toca a mí jugar, dijo Goku con una sonrisa de depredador antes de lanzarse a una velocidad que superaba la luz, dejando una estela plateada que parecía una cicatriz en el cosmos. El choque final fue de proporciones bíblicas. Goku concentró toda su experiencia de los 3M en un solo puño, rodeándolo de una neblina plateada y negra que vibraba con la frecuencia del inicio del universo. Al impactar contra la entidad fusionada, el golpe no solo destruyó el cuerpo del enemigo, sino que borró su concepto mismo de todas las realidades posibles. El multiverso entero se sacudió violentamente, haciendo que los planetas cambiaran de lugar y que los mismos ángeles tuvieran que usar todo su poder para que sus universos no se desmoronaran. Goku se quedó flotando en medio del silencio absoluto que quedó tras la batalla, con su ropa apenas rasgada y su aura brillando más fuerte que nunca, como el único rey de ese campo de batalla dimensional. Parece que todavía quedan algunos rincones por limpiar, murmuró Goku mientras observaba cómo los restos de los devoradores se desvanecían en la nada. No sentía cansancio, solo una satisfacción fría de saber que su poder era absoluto y que nadie, ni dioses ni monstruos, podía dictarle órdenes. Los pocos planetas que sobrevivieron a la cercanía del combate empezaron a brillar con una luz nueva, como si la presencia de Goku les estuviera devolviendo la vida que los tiranos les habían robado. Sin embargo, el Saiyajin sabía que esta guerra solo era un preámbulo para el verdadero conflicto que lo esperaba en lo más alto de la jerarquía celestial, donde los verdaderos responsables de su sufrimiento seguían observando. Vegeta, desde la Tierra, sintió como el cielo vibraba con cada golpe de Goku, y aunque no podía ver la pelea, sabía que su rival estaba alcanzando niveles que hacían que el Super Saiyajin Blue pareciera un juego de niños. «Maldito seas, Kakaroto, siempre un paso adelante», dijo el príncipe con una mezcla de envidia y un respeto profundo que no quería admitir en voz alta. Los guerreros Z guardaban silencio, entendiendo que el mundo que conocían ya no existía y que ahora vivían en la era de un Goku que era capaz de sacudir la creación entera con un simple movimiento de manos. El Saiyajin se preparó para el siguiente salto, sintiendo que su instinto eterno lo llamaba hacia el reino de la nada para terminar lo que empezó. Al final del capítulo, Goku cerró los ojos un segundo para sentir el flujo de los universos y vio que Daishinkan lo estaba esperando con los brazos cruzados en la entrada del Palacio Sagrado. La verdadera guerra contra los que mueven los hilos estaba a punto de estallar, y los devoradores solo habían sido el calentamiento para lo que se venía. «Preparen sus mejores técnicas, porque voy a ir a buscarlos uno por uno», gritó Goku al vacío antes de desaparecer en un destello plateado que dejó el campo de batalla en una paz sepulcral. El multiverso nunca volvería a ser el mismo, y el nombre de Goku ahora se susurraba con un miedo que superaba al de cualquier deidad conocida. El palacio de Zeno-sama, que siempre fue el lugar más sagrado y tranquilo de la existencia, ahora parecía una zona de guerra sacada de las peores pesadillas de un Saiyajin. En el centro de la plataforma principal, los dos pequeños reyes de todo estaban tirados, temblando como hojas en medio de una tormenta, mientras frente a ellos se erguía una sombra que no proyectaba luz, sino que absorbía la realidad misma. Era el primer ancestro, el ser que existía antes de que el concepto de nada fuera inventado, y el tipo que, con un solo movimiento de sus dedos, había dejado a Zeno-sama fuera de combate. Goku llegó al lugar en un estallido plateado, aterrizando con una pesadez que hizo que los pilares de la creación se agrietaran. «Así que tú eras el que estaba moviendo los hilos mientras yo me pudría en ese agujero», gritó Goku, mientras su aura de los 3M empezaba a chocar contra la negrura del enemigo. El ancestro soltó una carcajada que sonó como cristales rompiéndose en el fondo de un pozo infinito y miró a Goku con una curiosidad que daba asco. ¿Traición? No seas ingenuo, Saiyajin, yo no los obligué a nada, simplemente les mostré sus propios miedos y ellos solitos te dieron la espalda, confesó el ser, revelando que él fue quien implantó las falsas pruebas para que sus amigos lo abandonaran.
Goku apretó los puños con tanta fuerza que el aire alrededor de sus nudillos empezó a implosionar, creando mini agujeros negros que desaparecían al instante. Me importa un bledo quién empezó el juego, lo que importa es quién lo va a terminar. Rugió Goku mientras se lanzaba al ataque con un derechazo que llevaba el peso de 3 millones de años de puro rencor acumulado. El choque entre el puño de Goku y la barrera del ancestro fue tan bestial que el sonido no se escuchó. Se sintió directamente en el alma de cada ser vivo en los 12 universos. Las realidades empezaron a parpadear, cambiando de color y forma mientras los dos colosos intercambiaban golpes a una velocidad que hacía que el tiempo mismo se quedara rezagado. Goku usaba su instinto eterno para predecir movimientos que ni siquiera habían ocurrido todavía, conectando rodillazos y codazos que hacían que el ancestro retrocediera por primera vez en eones. «Muere de una vez, pedazo de basura espacial», exclamó Goku, soltando una ráfaga de ki primordial que atravesó el pecho de la sombra, dejando un agujero de luz plateada que se negaba a cerrarse. La pelea subió de nivel cuando el enemigo final decidió mostrar su verdadera forma, transformando el palacio en un vórtice de energía caótica donde la gravedad no tenía sentido. Crees que tu entrenamiento te hace especial, pero solo eres un mortal jugando a ser Dios, gritó el ancestro mientras invocaba cadenas de oscuridad que se enredaron en los brazos de Goku, intentando drenarle la vida. Goku, lejos de asustarse, soltó una sonrisa salvaje y dejó que su energía fluyera a través de las cadenas, sobrecargándolas hasta que estallaron en 1000 pedazos de luz blanca. «Yo no juego a ser Dios, yo soy el que los dioses rezan cuando apagan la luz», respondió el Saiyajin antes de aparecer detrás del villano y conectarle una patada en la nuca que lo mandó a estrellarse contra los límites del multiverso. Daishinkan y los ángeles miraban la escena con un terror que no podían ocultar, dándose cuenta de que la pelea ya no era algo que ellos pudieran controlar o siquiera entender. Goku estaba volando a través de dimensiones, persiguiendo al ancestro mientras intercambiaban ráfagas de energía que borraban constelaciones enteras en un segundo. «Kamehameha eterno», gritó Goku, lanzando una onda expansiva de color plateado y negro que cubrió todo el campo de visión, chocando contra el escudo de vacío del enemigo. El impacto generó una luz tan fuerte que los cielos de todos los planetas se volvieron blancos por un momento, marcando el punto más alto de violencia en la historia de Dragon Ball. El ser que humilló a Zeno-sama empezó a desesperarse al ver que Goku no se cansaba ni bajaba el ritmo, como si su motor interno fuera el vacío mismo. «Es imposible. ¿De dónde sacas tanto poder?», chilló el villano mientras intentaba usar su técnica de borrado conceptual contra el Saiyajin. Goku simplemente caminó a través del ataque, dejando que su aura desintegrara cualquier intento de borrarlo de la existencia, demostrando que su voluntad era ahora la ley suprema. 300.000 años me tomó aprender a no morir, y el resto del tiempo lo usé para aprender a matarte, sentenció Goku con una calma gélida que hizo que el ancestro temblara de miedo por primera vez en su eternidad. Goku agarró al villano por el cuello y lo arrastró a través de 7 universos en un parpadeo, estrellándolo contra el núcleo de una supergalaxia que estaba por explotar. La lucha cuerpo a cuerpo era una carnicería. Goku recibía golpes que le rompían la piel, pero sus heridas se cerraban al instante con un brillo plateado, mientras que el ancestro empezaba a perder pedazos de su esencia oscura con cada impacto. «Esta es por Vegeta, esta por Gohan, y esta última por haberme hecho perder el tiempo», rugía Goku mientras le acomodaba una serie de puñetazos en la cara que hacían que el espacio alrededor de ellos se fragmentara como un espejo roto. El villano, en un último intento de supervivencia, trató de poseer el cuerpo de Goku, buscando meterse en su mente para corromper su instinto eterno desde adentro. Pero lo que encontró en la cabeza del Saiyajin fue una fortaleza de 3 millones de años de silencio y meditación que no pudo ni rozar. Goku lo expulsó de su conciencia con un grito de ki que hizo que el ancestro saliera disparado hacia afuera, escupiendo una sustancia negra que era su propia energía vital. «Nadie entra en mi cabeza sin mi permiso», exclamó el guerrero de cabello blanco, mientras preparaba su técnica final, una esfera de energía que contenía toda la esencia del entrenamiento que realizó en la dimensión del olvido. El aire en todo el multiverso se detuvo, el viento dejó de soplar y el tiempo se congeló por un microsegundo cuando Goku concentró todo su ser en la punta de sus dedos. La técnica no tenía nombre, era simplemente la manifestación de un poder que superaba la lógica de los creadores y los destructores por igual.
El ancestro intentó huir hacia otra línea temporal, pero Goku cerró el espacio con su voluntad, atrapándolo en un bucle donde no había escape posible. Se acabó el juego, ancestro, regresa a la nada de donde nunca debiste salir, dijo Goku, y con un simple movimiento descendente, liberó el ataque que desintegró al Ser Supremo en una explosión de pureza absoluta. Al final, Goku se quedó flotando en medio de lo que antes era el Palacio de Zeno, con la ropa hecha jirones pero con una presencia que eclipsaba a cualquier otra entidad viva. Los dos Zenosama se acercaron a él con respeto, casi con miedo, dándose cuenta de que el Saiyajin que alguna vez fue su amigo ahora era algo que estaba más allá de su autoridad. Goku los miró, luego miró hacia el vacío donde solía estar su prisión, y sintió que por fin la deuda estaba saldada. El multiverso estaba a salvo, pero el precio fue el nacimiento de un guerrero que ya no necesitaba a nadie, un ser eterno que ahora vigilaría desde las sombras de su propia grandeza. El silencio que quedó después de que el primer ancestro se hiciera polvo fue algo que te ponía la piel de gallina, un vacío que ni los mismos ángeles se atrevían a romper. Goku estaba ahí parado, flotando sobre los restos del palacio de Zeno-sama, con el aura plateada bajando de intensidad pero dejando salir unos destellos negros que daban a entender que su poder ya no era de este mundo. Los dos Zeno-sama se acercaron flotando despacito, con las manos atrás, mirándolo como si fuera un bicho raro o un nuevo jefe al que no sabían si saludar o tenerle miedo. Goku, eso fue asombroso. ¡Pum! Tras, lo borraste, gritó uno de los pequeños reyes intentando romper el hielo, pero el Saiyajin ni siquiera parpadeó, manteniendo esa mirada perdida en el horizonte de los universos que acababa de salvar. Dai Shinkan se puso al frente, haciendo una reverencia que nunca le había hecho a nadie que no fuera sus hijos o sus señores, reconociendo que la jerarquía del multiverso se había ido al traste en un solo combate. Goku-san, has hecho lo imposible. Ahora el trono del ancestro está vacío y el equilibrio necesita un nuevo pilar. ¿Qué es lo que piensas hacer?, preguntó el gran sacerdote con una voz que por fin mostraba un poco de nerviosismo. Goku bajó la vista y miró sus manos. Esas manos que habían pasado 3 de años golpeando la nada y que ahora tenían el poder de reescribir la realidad con un simple chasquido. El equilibrio es una mentira que usan para encerrar a los que les estorban, Dai Shinkan. Ya no quiero ser parte de sus juegos de mesa, respondió Goku con una voz tan profunda que hizo vibrar los báculos de todos los ángeles presentes. En la tierra, todos miraban al cielo esperando que su héroe bajara con una sonrisa y les pidiera un banquete como solía hacer, pero la sensación de que algo andaba mal era demasiado fuerte. Vegeta estaba sentado sobre una roca, con el cuerpo vendado y la mirada fija en las estrellas, sabiendo en el fondo de su alma guerrera que el Kakaroto que conocía no iba a volver a comer una semilla del ermitaño con ellos. Tiene que bajar, él nos perdonará, siempre lo hace, decía Krillin tratando de convencerse a sí mismo, pero Piccolo solo negó con la cabeza mientras sentía que la firma de ki de Goku se alejaba más y más de la frecuencia de los mortales. La traición había dejado una cicatriz que ni 3 millones de años ni la victoria más grande podían borrar, y el peso de ese silencio era el castigo más duro para los guerreros Z. De repente, Goku apareció en medio de todos en la Tierra por un microsegundo, pero no para quedarse, sino para dar un último aviso que dejaría a todos con la boca abierta. No hubo abrazos, no hubo lágrimas de felicidad, solo una presencia que hacía que el aire se sintiera eléctrico y pesado. Escuchen bien, porque no lo voy a repetir. El multiverso que conocían se acabó hoy, soltó Goku mientras su cabello blanco brillaba con una luz que eclipsaba al sol. Gohan intentó dar un paso hacia él, estirando la mano como queriendo alcanzar un sueño que se le escapaba, pero una barrera de energía primordial lo detuvo en seco, demostrando que la distancia entre un hijo traidor y un padre convertido en Dios era ahora infinita. Kakaroto, no nos dejes así, dinos qué vas a hacer. Rugió Vegeta, levantándose con dificultad y apretando los puños con la poca fuerza que le quedaba. Goku lo miró por última vez, y por un momento, solo por un momento, pareció que iba a decir algo amable, pero luego su expresión se volvió de piedra otra vez. Voy a crear un lugar donde el poder no sea una cadena y donde los dioses no jueguen con las vidas de los que consideran inferiores. Si quieren encontrarme, tendrán que superar sus propios límites más allá de lo que creen posible, sentenció el Saiyajin. En ese instante, extendió sus manos y un brillo cegador envolvió a los 12 universos,
haciendo que todas las esferas del dragón explotaran en 1000 pedazos de luz dorada que se dispersaron por el vacío. Sin las esferas, sin la protección de los dioses y con un Goku que ya no respondía a las leyes de la naturaleza, el destino de todos quedó colgando de un hilo muy delgado. Bills intentó protestar, gritando que no podía dejar el multiverso sin un sistema de justicia, pero Goku simplemente le lanzó una mirada que le cerró la boca al instante. La justicia ahora depende de cada uno de ustedes, yo ya cumplí con mi parte del trato hace 3 millones de años, dijo el guerrero de los 3M mientras su cuerpo empezaba a desvanecerse en partículas de luz plateada y negra. No era una despedida de héroe, era la retirada de un ser que ya no encontraba lugar en un mundo tan pequeño y lleno de mentiras. El cielo se volvió de un color índigo permanente y las estrellas empezaron a brillar con una intensidad nueva, como si estuvieran celebrando la libertad o temiendo lo que vendría después. Goku desapareció por completo, pero su presencia se sentía en cada átomo del aire, recordándoles a todos que él seguía ahí fuera, observando desde un plano que nadie podía alcanzar. Se fue, de verdad se fue, susurró Bulma, dejando caer unas lágrimas que se evaporaron antes de tocar el suelo debido al calor residual que dejó la energía de su antiguo amigo. El multiverso jamás volvería a ser el mismo porque el pilar que lo sostenía se había convertido en el arquitecto de algo que nadie podía imaginar. En el reino de la nada, Daishinkan y los ángeles se quedaron solos, mirando el espacio vacío donde antes estaba el palacio, dándose cuenta de que sus cargos ya no valían nada si Goku decidía que no eran necesarios. «Padre, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Whis con una mezcla de tristeza y asombro, a lo que el gran sacerdote solo pudo responder con un silencio prolongado. El orden establecido por millones de años se había derrumbado y ahora todos, desde el mortal más débil hasta el ángel más poderoso, tenían que aprender a vivir en un mundo donde Goku era la única constante. La guerra había terminado. Sí, pero la incertidumbre de lo que el Saiyajin estaba construyendo en las sombras era un misterio que no los dejaría dormir. Vegeta se quedó mirando sus propias manos, sintiendo que una nueva chispa de energía, una pequeña parte del ki de Goku, se había quedado impregnada en su espíritu como un reto final. «Así que eso quieres, Kakaroto? ¿Quieres que te alcancemos en ese nuevo mundo?», pensó el príncipe con una sonrisa desafiante mientras se preparaba para entrenar como si su vida dependiera de ello. Sabía que el final no era un cierre, sino una puerta abierta hacia una era de poder absoluto donde ya no habría guías ni maestros, solo la voluntad de cada guerrero para forjar su propio camino en la inmensidad del cosmos. La última imagen que quedó grabada en la memoria de todos fue la silueta de Goku sentado en un trono de pura luz en medio del vacío absoluto, con los ojos cerrados pero una media sonrisa que indicaba que todo estaba saliendo según su plan. No se sabía si regresaría para destruir lo que quedaba o para salvarlos de una amenaza futura, pero lo que era seguro es que el nombre de Goku con acento en la U sería recordado como el principio y el fin de todas las cosas. El multiverso seguía girando, pero el dueño de los hilos ya no era un niño caprichoso ni una sombra antigua, sino el Saiyajin que sobrevivió a 3M de años de traición para convertirse en el instinto eterno.